¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profesora. Perfecto, ya. Carolina Ignacia era que me había mandado ese correo. Muchas gracias. Lo único que estoy pensando que no recibí respuesta después, Carolina Medel, dice. Carolina Ignacia Medel. Así que asumo que le habrá llegado mi respuesta, pero no supe bien de vuelta porque, claro, después no vi un correo como de confirmación de que le había contestado, pero me imagino que sí lo pudo Profe, recibir. ¿Sí? yo soy, pero no me llegó la respuesta. No, ¿de verdad? Sí, en serio, pero quizás me llegó a los correos no deseados, no sé. ¡Ah! Tiene que haber sido porque aquí estoy mirando y me aparece la flechita de que le respondí. Bueno, aparte que estaba segura que le había respondido. Y el mail dice carolina.medel@alu. .cm.cl. Sí. Así que Voy a ver qué onda. sí, se tiene que haber ido. Ah, por eso no recibí respuesta entonces. Porque yo decía que raro. Pero me aparece a mí la flechita y yo me acordaba que le había respondido, así que no había dónde perderse. Y iba súper detallado más encima, ya. Pero bueno, ahí le Gracias, echo una profe. miradita cuando pueda. Ya, Profe, entonces, ¿sí? le iba a decir que ese manual que decía que era como de 3 hojas de la APA, sí, sí lo subió al material. Ya, sí, es que no me acuerdo si lo puse en el material complementario o en el que está como oficial. No está en el oficial. Ah, ya. Lo que pasa es que como no lo puse en la planificación, no sé si ustedes se acuerdan que cuando Mariela al inicio presentó el ramo, ¿cierto? Les dejó unos documentos en la plataforma, donde estaba la planificación de todo el semestre, ¿no? Entonces, en ese documento yo ya había puesto lo que era obligatorio, ¿no? Que aparece como, dice bibliografía y sale un slash otros recursos, ¿no? Que es esta hojita, miren que yo lo saqué porque es lo mío, pucha, no se va a ver, yo creo. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces, yo cuando partió el ramo hice eso y estaba todo puesto ahí en la planificación. Y ahí es donde se me olvidó poner eso de la APA, que son esas 3 hojitas. Entonces, claro, ahora lo puse igual, pero en rigor no lo había puesto originalmente. Pero, claro, es algo súper importante idealmente de leer. Así que qué bueno que ya está ahí, así que ahí le echan una mireta, pero insisto, son 3 paginitas así, resumen full de la efectividad en psicoterapia, así que además son muy interesantes. Ya, entonces voy a compartir Profe, aquí, dígame. una consulta es que estaba Sí, revisando los textos que usted subió y hay uno ya. en inglés. ¿Cómo se supone que voy a leer eso si no sé inglés? Sí, in English. Bueno, quizá lo que pueden hacer es leer como los aspectos principales, pueden leerse como la discusión y el abstract en el fondo, pero claro, está en inglés. Lo que pasa es que, bueno, no, me imagino que otros profes les andaba a leer en inglés en algún minuto, ¿no? Se supone que es parte como de las, eh, ¿cómo se podría decir? De las competencias que ustedes tienen, ¿no? Eh, claro, ahora este año yo al menos di mucho menos a leer en inglés, ¿no? Creo que quedó un solo paper, pero sí, pues, lo ideal sería que si alguien, por ejemplo, sabe más inglés y se pueda ofrecer y les ayuda el resto y todo, sería súper bueno. Pero sí, tengo conciencia que está in English, así que pueden tratar de leer lo más importante, la discusión, el abstract, ¿no? Pero sí, hay que leerlo. Ya, entonces, seguimos. Voy a poner mi super puntero láser. Aquí, por aquí está, ¿cierto? Ya, entonces avanzamos un poquito más y, bueno, esta resolución de la que yo les he hablado de nada antes, en la parte de la hora anterior, y que recién, ¿cierto? La compañera comenta que efectivamente yo ya la subí a la plataforma, ¿no? Es una resolución en el reconocimiento de la efectividad de la psicoterapia, ¿ya? Que fue aprobada por la APA en agosto del 2012. Si ustedes ingresan ese link que está ahí, que yo no lo voy a hacer ahora, ¿no? Pero les va a aparecer a ustedes en las diapos cuando la suba. Si ustedes ingresan a ese link,
debería aparecerles directo, ¿no? Ahora, yo ya se los dejé puesto en la plataforma, en el fondo, ¿ya? Pero en la página de la APA, que es la American Psychological Association, también está, ¿no? Entonces, esto fue un hito bien importante que ocurrió en el 2012 porque la APA como que sistematizó, ¿no? Una serie de investigaciones donde efectivamente, o sea, donde la intención era que nunca más se pusiera en duda que la psicoterapia era efectiva, ¿no? Y en ese sentido, ellos destacan que hay 5 escuelas principales o 5 categorías de escuelas principales que efectivamente tienen una validación que ya no está en duda, ¿no? Dice allí, considerando la psicoterapia basada en la evidencia, la APA concluye que debe ser reconocida por el sistema sanitario como una práctica eficaz y rentable, ¿no? De hecho, allí cuando ustedes lo lean o le echen una miradita se van a dar cuenta que, bueno, hay un impacto en datos duros, ¿no? En el sistema sanitario, porque la gente que, por ejemplo, que va a psicoterapia ocupa menos atenciones médicas, las hospitalizaciones generalmente son más breves, tienen menos hospitalizaciones que las personas que no van a psicoterapia. Entonces, la verdad es que hay muchos datos duros hoy día que hacen que sea imposible no reconocer su efectividad, ¿no? Y las categorías más gruesas son terapia conductual, terapia cognitiva, terapias humanistas, psicoanálisis y terapia psicodinámica y la terapia integrativa u holística, ¿no? Ahí si alguien, insisto, quiere profundizar un poquito más, puede mirar ese archivo y es muy simple, ¿no? Así que pueden acudir a eso. Y en esa resolución, ¿cómo se llama? La definición que usaron es esta, miren esto, la psicoterapia es la aplicación informada y deliberada de métodos clínicos y posicionamientos interpersonales derivados de principios psicológicos establecidos, ¿no? Que vienen siendo las teorías, con el propósito de ayudar a las personas a modificar sus conductas, cogniciones, emociones u otras características de personalidad en la línea que los participantes estimen conveniente, ¿no? Si ustedes se fijan, esta definición es como bien amplia, ¿no? Tiene bastantes aspectos de los que nosotros vimos, pero obviamente no los tiene todos. No habla de los vínculos, por ejemplo, no habla de los consensos, menciona estos principios psicológicos que vienen a ser las técnicas, ¿cierto? No habla especialmente de las metas, pero bueno, es una definición como más breve que usó la APA, ¿cierto? En ese documento de reconocimiento de la efectividad en psicoterapia, ¿ya? Hay datos interesantes de la efectividad en psicoterapia que no quiero dejar pasar, ¿ya? Porque me interesa sobre todo que ustedes, después de este curso particularmente, puedan, ¿cómo lo digo? Puedan ser voceros, ¿no? De que una buena psicoterapia no tiene ninguna duda de que es un procedimiento que una persona le hace bien, ¿ya? Porque uno se encuentra mucho, bueno, yo a través de los años, ¿no? Muchas veces me ha tocado que la gente diga, no, pero si la psicoterapia no sirve para nada, no, pero para eso, ¿para qué le voy a pagar a alguien mejor? Converso con un amigo, no, pero claro, pero es que eso es porque a veces dentro de nuestro mismo gremio hay personas que nos han desprestigiado, ¿no? Por ejemplo, esto mismo, pues, de psicólogos que son poco profesionales, que hacen tratamientos, pucha, con poca base científica o que en el fondo empiezan a utilizar métodos que no tienen nada que ver con la psicología científica. Entonces, obviamente la gente también empieza a correr la voz y dice, no, pero es que mira, ¿sabes qué? No me ayudaba en nada, no tuve ningún cambio. Yo, la secretaria que estaba antes en la consulta mía, de repente decía, oye, hay una psicóloga aquí, me decía, sabe que los pacientes, me decía, como que siempre igual, como que no ningún cambio, porque ella tenía toda una, como ya a esa altura, un conocimiento casi, entonces me decía, no, pero yo veo otros pacientes que, por ejemplo, cuando llegan, no sé, pues, me decía ella, la secre, ¿no? Me decía, llegan y se sientan en la sala de espera, apenas saludan, no están así como con la vista perdida en el horizonte, más o menos triste, no sé qué, y después que pasa un tiempo, me dice, conversan, saludan, no sé, algo hablan, se notan como más animosos, o sea, bueno. Resulta que se supone que uno cambia algo en psicoterapia, pues no que va a estar siempre igual, ¿no? Entonces, por ahí también pasa eso a veces,
y yo lo que quisiera, ¿no?, es que ustedes salieran de este curso teniendo la certeza de que todas las instituciones que efectivamente trabajan en esto, investigan, etcétera, entonces sí ya han podido demostrar que la psicoterapia funciona, ¿no? El consultante promedio tratado está mejor que el 80% de los que no han sido tratados. Miren esto, ¿no? Mejor que el 80% de los que no han sido tratados, ¿no? La psicoterapia es cerca del doble de eficaz que el placebo y cerca de 4 veces mejor que ningún tratamiento, ¿ya? Ahí están los autores de esa investigación. Entonces, de verdad que la psicoterapia hoy día, chiquillos, no tenemos dudas de que funciona. Lo que no sabemos hoy aún, y que eso también es importante, fíjense que no se ha encontrado que un enfoque sea superior a otro, ¿ya? O sea, por ejemplo, estos enfoques que ya vimos, ¿no?, los que leímos, fíjense que si un terapeuta está bien entrenado, lo que se ve es que funciona. Entonces, por eso que yo siempre, cuando ustedes me preguntaban, si ustedes tienen una línea, una mirada teórica que les agrada más por su estilo, por lo que sea, bueno, fórmense en esa línea, ¿no? Y luego trabajen desde esa línea, pero con la teoría de base, ¿no? Porque efectivamente lo que sabemos hoy es que hay varios enfoques que funcionan. No es posible decir, oh, el psicoanálisis, ¿no?, que es, no sé, por una tradición que lleva más años o qué sé yo, funciona mejor. No, la verdad es que cuando se han comparado tratamientos de distintas líneas teóricas tienen un buen funcionamiento igual, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Hay un autor que es muy conocido dentro de la psicoterapia que se llama Jerome Frank. Él falleció ya en el año 2005. Y en el año 1961, miren, estos antiguos, señaló ya que la influencia se caracteriza por, las características de una influencia terapéutica, por tener a la persona que cura, y miren esto, que está capacitada y socialmente autorizada, ¿no? O sea que hay alguien que el contexto social ha dicho, esta persona es, en nuestro contexto somos nosotros, ¿no? En un contexto de una influencia terapéutica que no es científica puede ser la machi, el yatiri, ¿no?, que está socialmente autorizado en ese contexto. En segundo lugar, tenemos a la persona que sufre y que busca alivio en la persona que cura. Y en tercer lugar, tenemos la característica de que hay una serie de contactos circunscritos, más o menos estructurados, entre la persona que sufre y la que cura, ¿no? La que intenta producir ciertos cambios en el estado emocional, en las actitudes y en las conductas del que sufre, principalmente por medio de palabras, actos y ritos. ¿Se acuerdan lo que decía Mahoney? Estos rituales estandarizados, ¿no? Y miren esto que aparece allí. Todos los implicados creen que estos cambios le ayudarán, ¿no? Es decir, quien entra en una influencia terapéutica piensa y espera que eso le va a ser de ayuda. Alguien, por ejemplo, que consulta a un curandero, le pasa lo mismo. Si ustedes hablan, por ejemplo, imagínense que aquí en Talca y en muchas ciudades de Chile nosotros tenemos una influencia importante como de contextos rurales, y mucha gente que vive en contextos rurales no llega nunca a un psicólogo, ¿no? Pero sí tienen sus propios curanderos y también les tratan la pena, la pensión le llaman algunos, ¿no? Y esas personas van donde curanderos y los curanderos hacen ritos, hacen limpiezas y, ojo, los implicados creen que esos cambios le van a ayudar, ¿no? Esa es como la psicoterapia que uno podría llamar más informal, porque no se estudia en la universidad, pero igualmente es una influencia terapéutica, ¿no? Y fíjense que unos pocos años después, este mismo autor, en el 82, señaló que toda esta influencia terapéutica tiene 4 componentes generales. Las anteriores eran características. ¿Y cuáles son esos componentes? Y esto, ustedes se van a empezar a dar cuenta que esto es algo que la mayoría de las psicoterapias tiene, ¿no? Que son comunes, son factores comunes a todas las psicoterapias, ¿no? Primero, es una relación emocionalmente intensa. Yo les decía que hoy en día una de las cosas que también está comprobada es que para que se produzca el cambio terapéutico, la relación debe ser emocionalmente intensa, si no, no hay cambio, ¿ya? Eso también es algo que empíricamente se ha destacado en los últimos años. 2, la relación se inserta en un marco social definido, es decir, la relación terapéutica no es cualquier relación, es un marco que está especificado, que hay un grupo que ya lo definió. Entonces, no sé, en el caso nuestro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el marco social definido es el marco que nos da el haber estudiado en la universidad, ¿cierto? Y entonces nosotros estamos validados en este contexto social. Y en ese contexto se inserta nuestra relación, que es una relación profesional, ¿no? Eso está definido así, ¿ya? Tercero, existen esquemas conceptuales o mitologías que tienen que ver con todas esas teorías que están a la base, que nos permiten explicarnos por qué se produce la psicopatología, por qué una persona puede tener un trastorno de salud mental, por qué una persona se enferma, por qué tiene dificultades psicológicas, etcétera, ¿no? Tenemos un esquema de todo aquello, que es también lo que nos permite luego intervenir. Y por último, tienen un ritual terapéutico. Cada escuela, ¿no? En el caso nuestro de pensamiento teórico, por ejemplo, si alguien es más conductual, si alguien es más cognitivo, si alguien es más sistémico, si alguien es racionalista, ¿no? Como yo, hay rituales terapéuticos que vienen siendo las técnicas, ¿no? Por ejemplo, no sé si... voy a decir a lo mejor tonteras, ¿no? Porque yo no trabajo en todos los enfoques, obviamente, trabajo solo desde el mío principalmente, pero por ejemplo, la silla vacía, ¿no? Es una técnica, un ritual que se usa más en los modelos más humanistas, ¿no? Y resulta que en los modelos, no sé, pues más cognitivos, el ritual terapéutico, por ejemplo, puede ser el diálogo socrático, donde yo trabajo en función de persuadir al otro, ¿no? Y en el modelo sistémico, por ejemplo, ¿no? Hay personas que cuando trabajan con duelos hacen que la persona le escriba una carta a la persona que perdió, ¿no? Ah, chuta, eso también es un ritual terapéutico. Ya, pero se fijan que cada enfoque puede tener rituales o técnicas preferidas, estandarizadas, que ya en el fondo tiene un proceso para usarlas, etcétera. Nosotros en nuestro enfoque, por ejemplo, trabajamos con algo que se llama la moviola o la reconstrucción. Entonces nosotros trabajamos con escenas, como con un lenguaje cinematográfico, donde vamos pidiéndole al paciente que se imagine como una película, ¿se fijan? Bueno, cada modelo tiene su ritual terapéutico. Entonces este autor, Frank, enfatiza que toda influencia tiene que tener estos 4 componentes generales, ¿no? La relación intensa, el marco social definido, los esquemas conceptuales y el ritual terapéutico que vienen a ser las técnicas que yo voy a usar, ¿no? Fíjense que, ¿sí? ¿La de los esquemas conceptuales a qué se refería? A todo lo que tiene que ver con nuestras bases teóricas, lo que nosotros consideramos, cómo conceptualizamos la enfermedad, cómo conceptualizamos lo que al paciente le ocurra, todo lo que tiene que ver con el marco en el cual, en el fondo, nos paramos frente al paciente, ¿no? Por eso también dice mitologías, porque acuérdense que para estos autores, claro, está la psicoterapia nuestra formal, ¿no? Pero ellos enfatizan que hay otros procesos que no son los de la psicoterapia clásica, de universidad, entre comillas, ¿no? Que también son influencias terapéuticas. Por ejemplo, esto que yo les estaba diciendo de una machi, ¿no? Un yatiri. Por ejemplo, ellos tienen todo eso que ustedes ven ahí. Pueden tener una relación emocionalmente intensa, se insertan en un marco social súper definido, ellos están autorizadísimos por su propia cultura de trabajar en esto, ellos manejan ciertas mitologías, ciertos esquemas, ¿no? En función de cómo se produce la enfermedad, por ejemplo, y ellos tienen sus propios rituales terapéuticos, ¿no? Entonces, esto es más allá, porque Frank habla de toda influencia terapéutica. Por supuesto que la nuestra es científica, ¿no? Pero hay otras influencias terapéuticas que no son científicas y siguen siendo influencias terapéuticas, ¿no? Por supuesto que nosotros lo que aprendemos en la universidad es lo científico, ¿no? Pero esto es muy interesante porque hay toda una corriente dentro del ámbito de la psicología clínica, ¿no? Actual, que es el que se llama de los factores comunes, que son factores que son transversales a cualquier psicoterapia, chiquillos y chiquillas, ¿no? Hay un autor que es Kleinke, que el libro está en la biblioteca acá en Talca. Yo tenía incluso un capítulo, miren, eso voy a tratar de subirles al material complementario, así que no se preocupen. Voy a tratar de subirles al material complementario un capítulo que yo lo tenía en PDF, porque antes lo daba de lectura obligatoria, de un autor que es Kleinke, no me acuerdo cómo se llama su libro, sí, pero bueno, es solo de psicoterapia, ¿no? Y él, en uno de sus capítulos, habla de los factores comunes, ¿no? Que vienen a ser, ¿cuáles son las cosas que no importa qué modelo psicoterapéutico uno siga, ¿no? Igual están presentes de alguna manera,
O sea, ya sea humanista, qué sé yo, conductual, etcétera, ¿no? Factores comunes que van más allá del modelo teórico específico en el que uno se mueva, sino que son de cualquier tipo de psicoterapia, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho mostrarlo porque, claro, hoy en día sabemos que a ver, ¿cómo lo digo? Hoy en día sabemos que lo que la técnica en sí misma aporta al proceso es una parte pequeña, ¿no? Entre un 15 y un 17%. Me refiero que el que alguien sea psicoanalítico, que alguien sea sistémico, que alguien sea humanista, en el proceso de cambio terapéutico, como el porcentaje en el que contribuye es menor, es de un 15, un 17% máximo, ¿no? La técnica en sí que yo puedo ocupar. Entonces, hoy en día se sabe que hay muchos factores que son comunes a cualquier psicoterapia que tienen un impacto muy importante en el cambio terapéutico, ¿no? Entonces, y que son transversales. Entonces, yo adapté esto de este autor Kleinke, ¿no? Para mostrarles a ustedes los que distintos personajes del mundo de la psicoterapia han enfatizado a través del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí el primero que aparece obviamente es Jerome Frank, que es el que estábamos viendo. Entonces, miren esto, relación significativa, ¿cierto? Marco de curación, el fundamento racional, el esquema conceptual o mito, que es esto en qué se basa, ¿no? Y el rito, ¿no? Bueno, luego tenemos a Jude Marmor, entonces, miren esto, porque además se empiezan a repetir, ¿no? Los factores comunes. Relación, de nuevo, cliente-terapeuta, confianza del cliente en el terapeuta, expresión de sentimiento, un aprendizaje cognitivo, miren esto, condicionamiento operante, Skinner, ¿no? Experiencia emocional correctiva, modelado del terapeuta en este caso, sugestión y persuasión, más cognitivo, ensayo y práctica de competencias, atmósfera de apoyo. Si ustedes lo piensan, ¿no? Este Marmor pone muchos elementos, ¿no? Que son comunes. Bueno, si ustedes lo piensan, toda relación psicoterapéutica tiene todo eso, porque siempre hay una relación entre cliente y terapeuta, siempre el terapeuta, o sea, el cliente debe confiar para poder expresar sus sentimientos. Eso también es algo que se espera en toda psicoterapia, ¿no? Siempre hay un aprendizaje cognitivo porque hay un cambio en las cogniciones del sujeto y siempre hay un condicionamiento operante porque, miren, aunque el terapeuta no sea skinneriano, ¿no? Piensen en eso, aunque el terapeuta no sea skinneriano, siempre reforzamos ciertos aspectos en el paciente más que otros, ¿no? Yo siempre comento, ¿no? De repente me pasa, bueno, yo trabajo sola, no tengo secretaria, entonces yo, por ejemplo, todos mis pacientes tienen mi celular, ¿no? Entonces, yo cuando parto en las primeras sesiones, cuando veo el encuadre, ¿cierto? Y las condiciones y todo, yo siempre les digo, mire, eh, bueno, nos vamos a comunicar a través de WhatsApp, qué sé yo, este es mi teléfono personal, entonces pero en el fondo el WhatsApp se usa para coordinar el horario de sesión o para recordar, pues yo generalmente tengo horario fijo, ¿no? O sea, los pacientes, no sé, por el paciente que viene, qué sé yo, el martes a las 6 de la tarde, siempre es el mismo, ¿no? No es una semana un martes a las 6 y a la otra semana un miércoles a las 6, no, siempre es el mismo horario, ¿no? Entonces, pero entonces yo les explico todo eso en la primera sesión, su horario va a ser siempre el mismo, ¿cierto? Y yo probablemente le voy a recordar por WhatsApp el día antes o en la mañana, le voy a decir, recuerde que hoy día tenemos sesión, qué sé yo, ¿no? Ya. Pero, ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, empieza a usar el WhatsApp para otra cosa? Que me ha ocurrido, ¿no? Que de repente, por ejemplo, no sé, pues me ha pasado que de repente alguien me ha dicho, pucha, ¿sabe qué? Me pasó que me encontré con mi ex esposo, por ejemplo, y fue súper terrible porque nos pusimos a pelear y quedé súper bajoneada porque ahora me dieron muchas ganas de llorar, entonces fue súper penca, no sé qué. Entonces yo, ¿qué hago? Entonces yo le digo, mire, eso, los contenidos que usted me está comentando, eso lo vamos a ver en la sesión. Si usted a lo mejor necesita que nos veamos antes de la sesión o siente que no puede esperar, veámoslo, ¿no? Para ver si nos vemos antes, pero este tipo de cosas yo no las puedo ver a través de WhatsApp, ¿no? Porque imagínense, si no, o sea, eso son cosas importantes, o sea, son para hablarlas cara a cara, para poder resolverlas, para apoyar al paciente, para contenerlo, etcétera. No lo puedo hacer por un celular, ¿no? Entonces, ya, pero miren eso, yo con eso estoy castigando, visto desde el punto de vista skinneriano, ¿no?
yo no estoy reforzando esa conducta, que la persona me escriba contenidos de alta profundidad a través de WhatsApp. Estoy reforzando que la persona espere su sesión y entonces ahí eso se puede compartir. Miren esto, eso es condicionamiento operante. Visto así, ¿no? Uno le puede dar otras lecturas y las tiene, ya, pero hay todo como un aprendizaje también, ¿no? Como contextual. Y de hecho, imagínense que la psicoterapia para los pacientes más ansiosos, por ejemplo, a veces es difícil, porque es difícil esperar, por ejemplo, una semana. O a veces, no sé, bueno, los que tienen a veces 2 veces a la semana, que están muy angustiados, lo que sea, a veces igual les cuesta esperar, aunque sean 3 días, ¿no? Ya, pero eso también tiene todo un aprendizaje como de tolerar la frustración también, ¿se fijan? O por supuesto que si uno nota que el paciente está muy mal, bueno, uno hará sus acomodos y todo, pero tiene también otro aprendizaje, que es aprender a tener paciencia, aprender a tolerar la frustración, que no todo se tiene al tiro, ¿se fijan? Yo siempre me acuerdo de un colega que me decía, para el Día del Niño, ¿no? Entonces tenía hijos, entonces llegaba el Día del Niño y él obviamente le tenía los regalos comprados a los hijos de él antes del Día del Niño. Entonces, él contaba, pues decía, no, es que yo ya el día antes o el día antes, no sé si el día del niño es un domingo, esta cuestión es el sábado, el viernes, ¿no? No, decía, yo no aguanté más, así que le entregué nomás los regalos y no sé, pues, los tuvieron antes del día del niño, chuta, ya, aquí, eso también, ¿cierto? Es un condicionamiento operante. Bueno, nosotros a través del proceso psicológico de las sesiones, imagínense, el paciente no está todo el rato con nosotros, no puede acceder a eso todo el tiempo. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que siempre están, ¿no? La experiencia emocional correctiva. Bueno, obviamente el hecho de que el paciente nos comparta sus emociones y todo lo que ocurre a propósito de ese compartir, de mi reacción, de cómo yo pregunto, de lo que le muestro, de cuando yo digo, ¿sabes qué? Mire, se ve apenado cuando me está contando esto el paciente, pues, no me doy cuenta, eso, chuta, qué raro, ¿no? ¿Qué será? Y a lo mejor después sí se va a dar cuenta, o sea, todo, ¿no? El modelado, que es también cómo yo enfrento las situaciones, cómo yo reacciono frente a, no sé, una agresión. Yo siempre cuento una paciente que tenía, bueno, no, mejor no voy a decir qué rasgos tenía, ya, pero da lo mismo. Una paciente que tenía que estuvo harto tiempo y estaba bien complicada. Entonces, me pasó una vez y me ha pasado con más de un paciente, ¿no? Que ella me transfería, ¿no? Me transfería el valor de la sesión directamente, ¿no? Nunca era como con dinero en efectivo. Bueno, entonces ella iba haciendo esas transferencias, ¿no? Y yo, cada vez que la persona transfiere, le hago la boleta. Bueno, por supuesto que a veces se demora, se les olvida, todas esas cosas que pasan habitualmente. Entonces, me pasó una vez que ella, yo le dije, ya, pucha, mira, faltó, qué sé yo, en este pago la última sesión, por decir algo, ¿no? Entonces ella, esto por correo, ¿no? Me manda ella un correo y me dice, ya, Luzmenia, no sé, póngale usted, está acabo de transferir, qué sé yo, la. Entonces yo le contesté, yo había revisado, yo en general, yo soy muy ordenada, ¿no? Entonces yo le contesté y le puse, ya, sí, pero aquí está la sesión, pónganle ustedes del mes, ¿no? Ya, la 1, la 2, la 3, faltó la 4, ahí para que revise, qué sé yo. Entonces ella me contesta el correo inmediatamente, ¿no? Y en un tono muy molesto, entonces me dice algo así como, Luzmenia, esto no hay que ver, me estás cobrando una sesión de más, no sé qué, pero el tono del mail era muy molesto, muy enojado, como agresivo, ¿no? Conmigo. Entonces, bueno, ¿yo qué hago? Yo le contesto y por supuesto que sin agresión, ¿no? Entonces yo le contesto muy amablemente y le digo de nuevo, mira, revisa bien, mejor, ¿no? Tranquila en el fondo y cuando nos veamos lo vemos, pero yo ya revisé y falta esto, ¿no? Entonces, velo con calma, no te apresures y tranquila en el fondo, y etcétera, ¿no? Bueno, cuento corto, pasó eso, ¿no? Y a los 10 minutos después de ese segundo correo mío, ¿no? Entonces ella me manda otro correo diciendo, oh, perdón, revisé y sí, tenías razón, ¿no? Ya. Pero ¿yo qué hago luego en sesión? Yo hablo de eso con ella, ¿no? Porque yo también estoy mostrándole una forma de responder, ¿no? Que efectivamente a veces a uno le puede ocurrir que alguien a uno le agrede, ¿no? Y
uno puede conservar la calma y contestar de manera adecuada, no pasándose a llevar en ningún caso, pero diciendo, mire, tú me ofendiste, dudaste, ¿cierto? Yo lo puedo entender, pero no es la forma, ¿no? Y yo no voy a contestar una pachotada de vuelta, ¿no? Porque ese es el modelado que yo tengo que hacer, porque yo soy la terapeuta, no ella, po. Entonces, se fijan que hay una serie como de cosas que empiezan a ocurrir, ¿no? En la relación terapéutica que a lo mejor no son tan visibles, pero que todo el tiempo están ocurriendo en cualquier modelo, no importa el que uno tenga, ¿no? Yo no soy ni skinneriana, ni soy de Bandura, ¿no? Del modelado, no, pero son teorías que obviamente están en mi cabeza y que yo las conozco por todo lo que estudié en la universidad, después en el magíster, en todos lados, ¿no? Y que bueno, yo sé cómo funciona el aprendizaje humano, ¿se fijan? Y a lo mejor yo puedo ir mucho más allá de Skinner, pero en lo básico Skinner existe, digamos, ¿no? Lo que él decía, el conocimiento clásico de Pavlov, de Watson, existe el aprendizaje por imitación, se fijan, existe el aprendizaje cognitivo, etcétera, ¿no? No puedo decir, chuta, nada de esto ¿no? es real, independiente de lo que yo haga ahora, ¿no? La sugestión y persuasión lo mismo, porque uno habla con los pacientes, les dice cosas, obviamente ellos van tomando, ¿no? La práctica de competencias, porque muchas veces esto mismo que hacen con nosotros, después lo hacen con otros. Por ejemplo, cuando nos cuentan cosas importantes, a mí me pasa la mayoría de las veces, ¿no? Que los pacientes me dicen, pucha, es que sabe que yo esto que le estoy contando no se lo he contado a nadie. Chuta. Y yo les digo, bueno, es que no sé, porque no sé cómo se hace, no sé cómo hacerlo. No, es que no sepa cómo hacerlo, porque a mí me lo está contando, ¿no? Entonces, yo puedo ayudar en eso, porque el hecho de que lo practique in situ conmigo, ¿no? Luego le va a facilitar practicarlo afuera, con otras personas, ¿no? Y yo puedo mostrarle, por ejemplo, bueno, a esta misma chica, ¿no? Yo le puedo decir, mira, a lo mejor cuando tú te enojas con alguien, ¿no? Como se enojó ese día conmigo porque pensó y asumió que yo le estaba contando más, a lo mejor cuando tú te enojas con alguien te pones, ¿no? Agresiva en tu forma. Entonces yo le puedo decir, mira, a lo mejor tú puedes decir lo mismo de una manera distinta. Y puedes tomar como reacciones yo, con calma. ¿Se entiende? O sea, mil cosas que pasan en una sesión, ¿ya? Hay una atmósfera de apoyo que también es común en todas las psicoterapias. Se supone que uno debe estar en una actitud sin juicio, etcétera, ¿no? Miren, hay otro autor, Nicolás Hobbes, que dice que los factores comunes tienen que ver con, de nuevo, aquí se empiezan a repetir cada vez más, ¿no? Relación terapéutica segura, lo mismo, descondicionamiento de la ansiedad generada por otras figuras, es decir, en la medida que el terapeuta, miren, esto es muy wolviano, ¿no? En la medida que el terapeuta le brinda una relación segura, ¿no? Al paciente, entonces se descondiciona también la ansiedad que le puedan generar otras personas. Entonces la persona va a transitar hacia la tranquilidad, ¿no? Otra cosa que ocurre en todas las psicoterapias, la transferencia. Miren, los autores conceptualizan la transferencia a lo mejor con tintes de cada teoría, ¿no? Por supuesto que la transferencia psicodinámica, que es la que partió, ¿no? Entonces, se supone que el paciente proyecta en el terapeuta, ¿cierto? Lo que tiene con sus figuras infantiles, etcétera, etcétera. Ya, pero eso mismo lo usan también los cognitivos. ¿Y qué dicen los cognitivos? Que la transferencia viene a ser que los esquemas, ¿cierto? Que el sujeto aprendió, después luego esos esquemas también los pone en las relaciones novedosas porque son esquemas que ya tiene creados en relaciones iniciales. Entonces, claro, lo que pasa es que hay otra forma de conceptualizar la transferencia, pero también la miran, ¿se entiende? O sea, también asumen que, claro, probablemente esos esquemas que la persona ya formó en su infancia, por ejemplo, los va a repetir en la relación con el terapeuta. Y así, ¿no? Y Bowlby que dice que el paciente, ¿cierto?, repite con nosotros su forma de vincularse en el fondo. Esa es la transferencia, o sea, lo mismo que él aprendió con sus figuras vinculares y la forma, eso es lo mismo que va a hacer también con nosotros, ¿no? Entonces, de nuevo, la transferencia es un concepto que mirado desde distintas maneras probablemente y con tintes específicos de cada modelo terapéutico, pero todos la toman, ¿no? Es raro que alguien no. La internalización del locus de control, la mayoría de los procesos terapéuticos lo que intentan es que la persona se haga cargo de lo que le ocurre, de las soluciones, o sea, que deje de mirar
la suerte, no sé, el azar, el destino lo que le afecta, sino que tenga algo más en sí mismo. El desarrollo de un sentido aceptable de la vida, de nuevo, no a nivel general, todos esperan eso. Goldfried enfatiza que los factores comunes son las experiencias correctivas, es decir, que toda relación terapéutica implica una experiencia correctiva, que siempre hay un feedback distinto en la psicoterapia, ¿no? Piensen en esto, voy a seguir tomando el ejemplo de la chica que se enojó conmigo, ¿no? Cuando yo le muestro todo esto y le digo, mira, ¿sabes qué? Cuando tú recién me contestaste el correo, de verdad noté que estabas muy molesta, ¿no? Y para mí también fue incómodo, ¿no? También me sentí mal con eso. Ya, porque ¿qué es lo que suele ocurrir en como en las relaciones típicas, ¿no? Que la persona hace eso mismo, pero el otro se enoja y se enoja nomás, pues no va y le dice amablemente, o bien no pesca más nomás, pues, o sea, yo conozco gente que en su relación interpersonal dicen, no, pero es que, no sé, pues mi amiga me traicionó y chao, murió para mí nomás, punto, ¿no? O sea, no hay ni feedback en el fondo. Bueno, nosotros tenemos que darlo porque nosotros somos terapeutas, ¿se fijan? Y todos los modelos también hacen eso. El feedback de las emociones, el feedback de las cogniciones, el feedback de lo que puede ocurrir en relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Paul Brady, miren esto, de nuevo, relación terapéutica segura, expectativas de éxito del cliente, que es en el fondo esperar que me vaya bien, ¿no? Algo que también es común a cualquier enfoque, estrategias de incremento de la sensación de control, de nuevo, ¿no? La internalización del locus de control, desarrollo y práctica de conductas adaptativas, de cosas que a los pacientes les hagan mejor, ¿no? En general, para adaptarse y sentirse mejor. El autocontrol, que en el fondo es una competencia que es muy importante para todo, para muchas cosas, el que uno pueda, en el fondo, regularse, ¿no? Regular su conducta, regular sus emociones, etc. Y por último, estos son los últimos autores, tenemos a Karasu, que habla de factores comunes en términos de la experiencia afectiva, del dominio cognitivo que se genera al estar en un proceso terapéutico y también de la regulación conductual, ¿no? Que son conductas nuevas, distintas, reguladas. Stroop, por ejemplo, habla de nuevo del contexto interpersonal y del aprendizaje terapéutico en general. Él no dice condicionamiento operante, modelado, si esto lo pone a nivel genérico. Y luego aparecen una serie de autores que son los que están ahí, Stiles, Shapiro, Elliot, Green, Cabbage y Norcross, que hablan, por ejemplo, de factores del terapeuta, de las conductas de participación activa del cliente, de la alianza, de las características del cliente, de las cualidades de los terapeutas, de los procesos de cambio, la estructura de tratamiento, de la relación. O sea, de nuevo, ¿no? Todos esos factores están en toda la psicoterapia, ¿no? Entonces, esto ahí después para que ustedes lo vean y lo recuerden, ¿no? En términos de que hay muchos factores que son de cualquiera, por eso que probablemente ningún modelo en sí ha sido mejor literalmente que otro, ¿no? O sea, parece que cuando funcionan bien, todos funcionan bien, o sea, cuando están bien aprendidos, ¿cierto? Cuando la persona estudió, se preocupó, se formó, etcétera, funciona la cosa, ¿no? Entonces, nos vamos a ir ahora a los elementos esenciales en psicoterapia. Cuando nosotros pensamos en una psicoterapia cualquiera, porque nosotros aquí en este ramo estamos hablando de la psicoterapia a nivel genérico, ¿no? No tenemos un modelo. Cuando nosotros vemos la psicoterapia a nivel genérico, hay 4 componentes o elementos esenciales que siempre tienen que estar, ¿no? Cliente, terapeuta, relación y proceso, ¿ya? Y vamos a ir pasando por cada uno de ellos para poder ir identificando cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a partir por el cliente. Hay modelos que hablan de los pacientes, ¿no? Bueno, cliente, paciente, ustedes pueden elegir porque eso también depende del énfasis teórico, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado el cliente, ¿no? Que es la persona que acude a los servicios terapéuticos. Ese es nuestro cliente, el que busca esa ayuda, ¿no? Y fíjense que hay un autor que señala que en general las personas que recurren a un servicio terapéutico suelen tener, no siempre, pero generalmente, ¿no? Suelen tener
una sensación de incompetencia subjetiva, es decir, que o sea, sienten, ¿no?, que no pueden, que no son competentes para resolver lo que les pasa, más una aflicción, una tristeza, una pena, ¿no? Y eso junto, cuando ocurre junto, se habla de desmoralización, ¿no? Entonces, se asume que una persona que busca los servicios terapéuticos es porque está desmoralizado, justamente, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué se ve? Que es alguien que experimenta dificultad, malestar, trastorno, etcétera, que lo hace buscar un cambio, ¿no? Que es alguien que siente la necesidad de cambiar en uno o más ámbitos y no logra realizarlo por sí mismo, ni tampoco recurriendo a fuentes naturales de ayuda, necesitando apoyo de una persona especialmente preparada. Aquí hay dos elementos importantes. Primero, que es que no logra realizarlo por sí mismo, pero tampoco a fuentes naturales, tampoco pidiendo ayuda a fuentes naturales. Por ejemplo, a sus amigos, a sus padres, eventualmente un sacerdote, ¿no?, que sea cercano. Esas son las fuentes naturales de ayuda, ¿no?, que son como las redes con las que alguien puede contar, ¿no? Pero fíjense que a veces, a pesar de eso, la persona necesita a alguien que esté realmente preparado, alguien que se especializó en eso, ¿no?, como nosotros en el fondo, ¿no? Ya, pero esto además incluye reconocer la imposibilidad de resolver la situación autónomamente. Ya, y esto es súper importante, ¿por qué? Porque el acudir a psicoterapia no es algo menor, porque es tener la capacidad en ese minuto de reconocer que no puedo más. Y eso ya es muy difícil, ¿no? O sea, tomar la decisión y decir, mire, ¿sabe qué? Vengo acá porque no pude yo, lo intenté, busqué, pero no hubo caso, ¿no? Es reconocer que solo no pude. Y eso a veces a los pacientes los hace no ir, no acudir, ¿no? Porque eso implica valentía, ¿no? Reconocer que no se pudo, etcétera. Entonces no es algo menor, ¿no? Luego tenemos que el cliente puede ser una persona sola. Yo, por ejemplo, mi forma de trabajo es así, es clínica individual. Yo no atiendo más de una persona, ¿no? También el cliente puede ser una pareja, que como pareja buscan ayuda, ¿no? También podría ser una familia que buscan ayuda a veces. Por ejemplo, dos padres, pero que lo que quieren relevar son las relaciones familiares completas, ¿no? Y pueden también ir la familia completa. También puede ser un grupo de personas, por ejemplo, a veces en medios laborales incluso, ¿no? Hay problemas en grupos que son de relaciones interpersonales, entonces hay efectivamente una intervención clínica, pero en un grupo pequeñito. También a veces ocurre, por ejemplo, ¿no?, en el servicio de salud se usan mucho los talleres de depresión, por ejemplo, y esos son un grupo de personas que están deprimidas y se juntan y se hace un trabajo la idea es que afecte al grupo completo, ¿no? Y por último también podría ser una institución que necesita ayuda para resolver algo puntual, relaciones interpersonales caóticas, dificultosas, etcétera, ¿ya? Entonces, el cliente puede ser la petición de ayuda puede venir de distintas personas, ¿no? El segundo componente, el terapeuta. Vamos a hablar de lo que ocurre en nuestra área, ¿no?, en lo que hacemos nosotros desde la universidad. No vamos a hablar de los terapeutas informales, entre comillas, ¿ya? Nosotros, en nuestra cultura, que en el fondo viene dada también bastante de lo europeo, de lo estadounidense, ¿no? Nosotros tenemos requisitos formales para la autorización social, ¿no? No podemos ser terapeutas sin esos requisitos formales. De partida, por ejemplo, haber ido a la universidad, haber estudiado la carrera, e idealmente luego, ¿no?, haber hecho algún tipo de formación, ¿ya? En la actualidad, entonces, hay una profesionalización del rol que implica la formación dentro de la psicología científica, que contenga contenidos básicos y modelos teóricos. Es decir, ustedes, ¿cierto?, por ejemplo, antes de salir a trabajar con personas y todo, tienen 5 años de formación donde aprenden muchas cosas.
los alumnos cuando van a entrar a la práctica es un poco divertido, ¿no? Porque dicen, ay, profesor, no sé nada, es que parece que no aprendí nada en estos 5 años. No, saben mucho. Lo que pasa es que tienen la sensación de que no saben nada, ¿no? Pero han leído montones de cosas, han pasado por distintos ramos, imagínense, o sea, todos los contenidos que han visto 4 años antes de la práctica y luego cuando salen a trabajar 5 años, porque en la práctica siguen aprendiendo, ¿no? O sea, siguen leyendo, los profes les dan material, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día no es cualquiera que puede llegar. Hay una profesionalización que implica que los alumnos deben saber elementos de la psicología científica que contenga estos contenidos básicos y todos los modelos teóricos necesarios, ¿no? Para que el alumno tenga esa base, ¿no? Que es un poco, bueno, lo que nosotros, por ejemplo, ¿no? En nuestra misma escuela tratamos de hacer. Pues este ramo, por ejemplo, ¿no? Está pensado para eso. Bueno, y todos los ramos, ¿no? Van como sumando distintos elementos para que ustedes tengan una base teórica importante, ¿no? El objetivo de esas iniciativas es asegurar la calidad de las acciones terapéuticas. O sea, todo esto que se hace hoy día, todo esto de instalar, ¿no? En las acreditaciones, todo lo que tiene que ver con concientizar de que en el fondo, ¿cierto?, los alumnos deben formarse luego que salen de su pregrado y prepararse en algún enfoque, etcétera. El objetivo es ese, asegurar la calidad de la psicoterapia, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo ideal, ¿cierto?, los criterios básicos son la eficacia, es decir, que una intervención, ¿cierto?, sea la adecuada, sea correcta, tenga un buen resultado, ¿no? Pero miren esto, no solo tiene que ser eficaz, sino que además tiene que ser eficiente, es decir, que lo logre en el menor tiempo posible. Esa es la eficiencia, ¿no? Porque la eficacia es que se haga bien hecho, ¿no? Pero la eficiencia es que se haga bien hecho, pero ojalá en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también impacta la economía, es decir, que el gasto sea lo menos posible, ¿no? Y otro criterio es la actualización constante de los profesionales que trabajan en el área psicoterapéutica, ¿no? Y que probablemente es la mayoría de todas las disciplinas, ¿no? Que uno vaya viendo lo que va apareciendo, que se vaya como concientizando los modelos teóricos nuevos o de los, no sé si nuevos, pero como de las últimas novedades dentro de un área, ¿se fijan? Entonces, claro, la idea es que un psicoterapeuta tenga todo eso, sea eficaz, o sea, lo haga bien, sea eficiente, o sea, lo haga bien y rápido. Eso permite una mayor economía, porque si lo hace rápido, entonces gastamos menos recursos, que es un poco lo que pasa a nivel de políticas públicas, ¿no? Y que haya una actualización constante, ¿ya? De hecho, muchos de los psicólogos, por ejemplo, que trabajan en el servicio de salud, muchos tienen capacitaciones constantemente y se las paga el servicio de salud, no las pagan ellos. O sea, ellos por pertenecer, digamos, a un contexto de salud pública, entonces tienen acceso a capacitarse en distintos temas, ¿no? Algunos elegidos y otros que son como, no sé, pues ya que a todos los van a capacitar en un tema para que puedan trabajar mejor, qué sé yo, ya terapia cognitiva, estoy inventando, ¿no? O terapia. Hace poco aquí en Talca, por ejemplo, en el COSAM, hicieron varios una formación de terapia conductual dialéctica porque tienen casos graves ya. Entonces, el servicio los forma en eso, ¿no? Entonces, eso está siempre como algo relevante, ¿no? De nosotros. Esto, Profesora, miren, ¿sí? y en lo anterior, ¿quién es el que decide en un servicio de salud en lo que se van a capacitar los psicólogos que pertenecen a la institución? ¿Quién Como usted decía de la decide? terapia cognitiva dialéctica. ¿Ah? ¿Quién decide? Sí, como quién decide que ellos se van a capacitar en tal terapia y no en otra. Uy, ahí hay muchos elementos involucrados. Lo que pasa es que, bueno, por un lado, obviamente depende de las personas que están a cargo de los programas en ese minuto, de los directores de la institución X, ¿no? Eh, También depende, no sé, más arriba del ministerio, ¿no? De las decisiones que toma el ministerio, de los recursos que se asignen, todo eso, ¿no? Y también depende de la población objetivo que tiene ese centro, ¿no? Entonces, si me preguntas así, hay hartos elementos ahí que están como
dando vueltas, ¿no? En finalmente cuál es la decisión que se toma. Obviamente a veces, claro, influyen los directores de cada centro, se fijan porque se chuta, nosotros tenemos una población, qué sé yo, que la mayoría de los pacientes que tenemos nosotros son de esta área, entonces necesitamos que la gente sepa de estos temas, etcétera, se fijan, pero generalmente todo eso también va en coordinación con las políticas, con los ministerios, con las personas que están a cargo, por ejemplo, a veces a nivel regional, de los programas de salud mental, a veces a nivel más país, ¿no? Porque ustedes, bueno, todo esto, por ejemplo, finalmente es un tema de dinero también, po. O sea, el monto que se destina, ¿no? A esas capacitaciones, obviamente tiene que ser un monto que esté acorde con lo que dentro de las políticas están como pensado que se gaste esos recursos y no más, po, y no menos tampoco. ¿Se fijan? Entonces, claro, ahí hay un montón de escalones hacia arriba, ¿no? Desde lo que se asigna, primero que nada, a salud mental a nivel global, país, ¿no? Que en Chile es muy poco, que iba la última vez en un 2%, no mira ahora último. En otros países un 9%, por ejemplo. Ahora, claro, igual sigue siendo más que en otros países, pero es poco porque se destina poco dinero a la salud mental en Chile. Entonces, todas esas decisiones, ustedes comprenderán que pasan por el dinero, porque en el fondo todas esas capacitaciones son caras o esto mismo, ¿no? La eficiencia, por ejemplo. Nosotros, cuando yo trabajaba en atención primaria, por ejemplo, atención primaria obviamente supone que son casos más leves, ¿no? En el fondo de leve a moderado, porque es el primer lugar donde llegan las personas. Luego entonces uno, si el paciente es más de alta complejidad, uno lo tiene que derivar. Pero nosotros nos encontramos muchas veces con que el paciente lo derivábamos al sistema de atención secundaria, por ejemplo, y resulta que el paciente después volvía porque no le habían dado ahora en meses, po. Entonces al final, claro, se supone que ese paciente no es para ser atendido ahí, ¿cierto? Ya, pero es que resulta que el paciente ya fue al otro lado y no lo atendieron, entonces vuelve, ¿no? Pero además, la instrucción cuando uno trabaja en salud primaria, ¿no? Como un consultorio, es que, por ejemplo, todos los pacientes tienen que entrar, por decirles, a taller de depresión, pero las atenciones como individuales tienen un número bien establecido que en general es breve, ya, chuta, y todo eso está rigurosamente como resguardado, ¿no? O sea, uno no puede estar haciendo como atenciones ad eternum, no sé cómo lo haría uno a lo mejor en la clínica privada, se fijan que puede estar un año, todas las semanas con un paciente más, porque en el fondo los recursos no son para eso, po. Son para atender a una cobertura mayor, ¿cierto? Ya. Ahora, por supuesto que luego, si uno detecta que necesita más, lo puede derivar a una instancia superior, atención primaria, secundaria o terciaria. Ya, pero lo que uno a veces ve también es que a nivel secundario y terciario no siempre tienen espacio ni cupo para atender. O que de nuevo, a lo mejor los tratamientos tampoco son los que el paciente necesita. ¿Se fijan? Entonces, bueno, ahí hay una serie de elementos de muy eterna discusión. En Chile hemos peleado mucho, digo hemos, ¿no? Pero yo no directamente, pero la gente que trabaja en salud y que trabaja en políticas y todo, ha peleado mucho a propósito de la salud mental, de que aumenten el porcentaje, ¿no? Que le da el país a ese ítem, y bueno, la verdad es que no es tan fácil, ¿no? Pero es algo que está ahí, que es como la pelea constante. Entonces, esas decisiones involucran un montón de actores, ¿no? Para finalmente tomarlas. Hay una investigación, ¿sí? Una pregunta respecto a la eficacia y eficiencia. Sí. Por lo general, ¿son más eficaces las intervenciones breves o largas? Bueno, primero hay toda una discusión. Cuando, no sé si recuerda la clase pasada cuando hablamos de la actualidad en psicoterapia, en general, el énfasis está puesto en que ojalá los tratamientos sean breves, ¿ya? O sea, eso es como lo ideal, comillas. Entonces, por ejemplo, a nivel de salud mental primaria que en Chile se intenta que todos los pacientes como que se recuperen rápido en el fondo. Esa es como la lógica. Y hay modelos particulares de tratamiento que también tienen como objetivo que las cosas se resuelvan como rápidamente, ¿no? Modelo, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el modelo sistémico estratégico breve, creo que se llama, pucha, no me voy a acordar ahora exacto el nombre ya, pero discúlpenme que estoy, no voy a decir probablemente el nombre técnico completo, ¿no?
Pero creo que es modelo estratégico breve, creo que se llama así, ¿no? Y es un modelo de trabajo desde lo sistémico que en el fondo está hecho para que las consultas sean de pocas sesiones, 3, 4 máximo, ¿no? Entonces, en el fondo la idea es que la persona pueda compartir lo que ocurre, ¿cierto? Qué sé yo, y en función de eso, tomar ya, ¿no? Desde el inicio, ciertas indicaciones, instrucciones, ¿cierto? Etcétera, y orientar al paciente como que se aboque a las soluciones y que en el fondo las implemente, ¿no? Y evaluar, y ya. Por supuesto que hay veces que en ese modelo también dicen, pucha, sabe que este paciente en realidad no es para este modelo, ¿se fijan? Pero a mí me ha pasado, de hecho el otro día hablaba con un paciente y claro, yo le decía, pucha, y pensar que te demoraste tanto tiempo en decidir hacer psicoterapia, ¿no? Bueno, en este caso conmigo, porque yo le estaba hablando de eso. Entonces me dice, sí, pues me dice, lo que pasa es que, claro, yo antes me dijo, había hecho un proceso terapéutico, pero con un terapeuta sistémico, estratégico, entonces, él me decía a mí, ¿no? Además, este es un paciente psicólogo, entonces, por eso me habla así, ¿no? No es que todos los pacientes hablen de esa manera, porque bueno, que van a cachar los pacientes a qué modelo van, pues eso, ¿no? No son más que los psicólogos. Entonces él me decía eso y me decía, claro, y yo me decía, después de un tiempo, yo sabía que eso no era lo que yo necesitaba, ¿no? Porque lo mío, porque siempre sentí, me decía él, ¿no? Que, que esa forma era muy superficial, como me decía él, insisto, como orientado al problema, resolverlo, pero en realidad yo nunca entré en ninguna profundidad con ese psicólogo, me decía él. Entonces, lo mío no se iba a resolver de esa manera, me decía él, ¿no? O sea, entonces, claro, me demoré en buscar una psicoterapia que realmente fuese efectiva, ¿no? Por eso que después además me cambié, porque claro, él me decía, yo podría haber vuelto donde ese psicólogo. Me decía, pero yo estaba súper claro que en realidad de nuevo, otra vez, ¿para qué? Pues, si eso no me iba a servir, o sea, yo sabía que yo tenía que profundizar en el fondo lo que me ocurría, entenderlo, ¿no? Revisar, y eso no era algo que con ese enfoque yo iba a lograr, ¿no? Entonces, miren esto. Eso va a depender igual del problema del paciente, ¿no? Hay problemáticas que son más complejas, nada que hacer, no sirve una psicoterapia breve. Y miren, varios de esos aspectos los vamos a ver en la próxima clase, no me voy a meter más hoy día porque si me meto hoy día, en el fondo le voy a quitar tiempo a lo de hoy día y eso lo vamos a ver en detalle porque eso tiene que ver con algo que desde nuestra área se llama variables del paciente, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un paciente al frente, ese paciente de partida puede tener distintos cuadros, como distintas sintomatologías, distintos síndromes, ¿no? Puede tener un diagnóstico X, puede no tener ningún diagnóstico, puede buscarnos por desarrollo personal, puede buscarnos porque no puede estudiar, o sea, el abanico en el fondo es gigante. Entonces, cuando uno enfrenta a un paciente, uno tiene que inmediatamente pensar en las variables de ese paciente. Por eso que eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Y según las variables del paciente, yo voy a poder un poco anticiparme a qué modelo terapéutico le va a ser más útil a ese paciente, ¿no? Entonces, esta pregunta que me haces tú es muy interesante porque hay pacientes para los que si uno le aplica este modelo estratégico breve, de verdad, chiquillos, no sirve para nada, para nada. Pero hay otros pacientes a los que ese mismo modelo, de una vez los tira para arriba, ¿no? Entonces, aquí no, como que no podemos asumir recetas universales, ¿no? Porque va a depender mucho de quién es el paciente que tenemos al frente. Por eso que en esta se le llama las variables del paciente y nosotros vamos a entrar en detalle en eso en la próxima clase, ¿ya? Así que mi respuesta por ahora es depende, ¿ya? Ahora, voy a agregar algo a esta respuesta que te estoy dando. Si tú preguntas esto mismo ¿cómo lo digo? En las políticas de un país, las políticas públicas, en Chile, por ejemplo, o sea, obviamente lo ideal es que los tratamientos sean breves. ¿Por qué? Bueno,
ustedes imaginarán, porque los recursos para salud mental son pocos. Entonces, siempre faltan profesionales del área nuestra, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca dan abasto en los consultorios, nunca dan abasto. Entonces resulta que las atenciones no son de buena calidad, son muy breves, ¿no? No solo muy breves en tiempo de atención, me refiero en cuántas sesiones, ¿no? Sino que suelen ser muy breves en el tiempo de cada atención. Imagínense que los CEFAM en este minuto creo que van como en media hora. O sea, se supone que los psicólogos tienen que citar a los pacientes cada media hora. Entonces, en media hora uno alcanza ni siquiera a conectarse y ya tiene que cerrar. Y encima no lo puede hacer porque no puedo dejar tampoco al paciente que se vaya así como con toda la emoción, porque en media hora no alcanzo ni a abrir ni a cerrar. Entonces, es como casi un mero control de síntomas, una cuestión que de verdad para un paciente que está más o menos complicado no sirve para nada. Entonces, puede ser hasta iatrogénico, ¿no? Ya, pero hay otro problema, que es un problema de salud pública, que en el fondo la gente que está sobre nosotros a veces no le... A ver, ¿cómo lo pongo que no suene tan mal? Es como que ellos no están mirando el tema como del sufrimiento psíquico, ellos están mirando cuántos números se pueden atender, ¿no? O sea, cuánta cobertura yo puedo tener, y la idea es que sea más cobertura en menos tiempo. Entonces, obviamente se genera una cosa media perversa, ¿ya? Entonces, mi respuesta puede ser no es... así de amplia. ¿Sí? Profe, y eso, o sea, esa práctica de esa política pública de la atención no sería como antiética, y por ejemplo un usuario, si quisiera, no sé, demandar como eso, de que porque una atención fuera más corta tuviera algún resultado, porque yo lo encuentro desde el punto de vista mío es como muy antiético, desde donde se mire. Entonces, la cosa es que si cabe acá que un paciente diga, sí, claro, me da un servicio, pero ¿de dónde está sustentado que en media hora se pueda abordar un tratamiento o algo así? Le pregunto, profe. O sea, mira, todo podría ocurrir, ¿no? O sea, ese paciente efectivamente podría quejarse e incluso demandar. Ahora, el problema que se genera ahí es que probablemente lo que va a decir el servicio de salud, ¿no? Es que ese nivel de atención, ¿no? Es eso. Y que entonces si ese paciente está más complicado, tiene que pasar al siguiente escalón, ¿no? El problema es que en lo concreto lo que ocurre es que cuando ese paciente pasa al siguiente escalón, ¿no? No siempre va a poder tener la atención que necesita a corto plazo. Porque hay, por lo que ustedes saben, porque hay listas de espera, porque, no sé, pucha, miren, es que ustedes supieran todo lo que pasa, es que una cuestión es súper, o sea, es doloroso, encuentro yo. Pero los servicios públicos a veces, algunos funcionan mejor que otros y todo. Pero imagínense que en los servicios públicos mucha gente pasa con licencia, entonces la gente de repente ya logra que la atiendan, ya. Pero resulta que va un par de semanas y a la otra semana el psicólogo, el psiquiatra, quien sea, está con licencia, no lo puede atender, o hay días, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, en el consultorio norte, estoy hablando del año 1, pero sé que sigue siendo lo mismo, entonces había semanas, por ejemplo, en que había unos días que eran de estadística. Entonces, esos días de estadística lo que hacían era que a uno le cerraban la agenda, ¿no? Completa, en el fondo, porque era día de estadística. Se supone que era el día que uno tenía que sumar, no sé, decir, ya, todos estos pacientes vinieron y todo ordenado, ¿no? Ya. Pero resulta que, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo atendí a alguien ese día de estadística, ¿no? Y no tengo otro espacio esa semana. No puedo atenderlo. Ya, pero es que es día de estadística, sí, pues, pero es que el paciente no sabe de día de estadística. Entonces, se fijan que hay una serie de cuestiones ahí, o a veces están todos en curso, por ejemplo. Toda la planta está en curso. Una semana. No hay atenciones. Porque así, pues, no, porque es importante que se capaciten, sí está bien, no, es importante. Pero, ¿qué ocurre con ese paciente al otro lado? No hay solución, pues. ¿Se fijan? Y eso no es tampoco común que ocurra. O sea, yo, el minuto que trabajé, a veces pasaba que algunos pasaban con licencia, otros que, no sé, tenían un problema y se iban, entonces el paciente quedaba ahí, había que agendarle otra hora. O sea, la verdad, no es que funcione muy bien. Y lo peor es que a veces cuando suben, ¿no? No siempre pueden encontrar una atención rápida. A veces suben y entonces
quedan en lista de espera y entonces si no es urgente los patean, y no por culpa de los profesionales que están ahí a veces, ¿no? Porque si el sistema no da abasto, porque la gente de arriba no se convence que la salud mental es muy importante. O sea, hay un tema ahí político que es perverso, ¿no? Porque los recursos no dan. Y eso no es porque no es porque el psicólogo de repente, no, es porque no hay suficientes psicólogos, ¿se entiende? No hay suficientes box de atención. O sea, es una cuestión, nosotros a veces cuando tenemos los alumnos en práctica, los chicos a veces no pueden ni siquiera atender porque no hay dónde. Y los boxes están colapsados, entonces es una cuestión, pero ya sí, ¿no? Una cuestión de verdad que a veces es como deprimente, ¿no? ¿Se fijan? No todos los lugares, insisto, hay veces que funciona bien y todo, pero sabemos que las listas de espera son largas. Hay personas que como decía Eysenck en su minuto, ¿no? Tienen recuperación espontánea. O sea, en el rato que están esperando su hora, se sanan, ¿no? Los que están mejor, obviamente, los que están peor no se sanan, porque no se pueden sanar, po. No hay forma, ¿no? Lo que requieren no está, y no va a estar ni ahora, ni... Entonces, por ahí hay olvídense, años de discusión, porque esta cuestión, de hecho, ahora hay mucho más recursos que antes. O sea, ahora todos los consultorios tienen psicólogos. Imagínense cómo era antes esta cuestión era un desastre. O sea, de a poco igual se ha ido logrando, las personas que están a cargo de los programas siempre tratan como de captar más recursos, pero también por eso tienen que demostrar que la cobertura aumenta, como para que digan así, entonces se justifica, ¿no? Entonces si el programa no tiene ingresos, entonces, chuta, se los disminuimos porque no los están ocupando. O sea, hay por ahí varias como cuestiones que políticamente hablando son complejas, muy complejas. Eso. Entonces, esta investigación, si bien es antigua, a mí me gusta mucho mostrarla, porque este señor hizo una investigación en las motivaciones en la elección de profesión de ser psicoterapeuta. Y yo siempre la paso, la repito, ¿no? La repetí a través de los años, porque esta persona comentaba e investigó, ¿no? Si las motivaciones eran funcionales o disfuncionales. Y fíjense que él agrupó y señaló que hay un grupo de motivaciones, esta es la motivación de por qué yo elijo ser psicoterapeuta, ¿no? Entonces él dijo, bueno, las motivaciones funcionales en la elección de terapeuta son que uno tenga especial capacidad de escuchar y conversar, que la persona sea empática, que sea comprensiva, que tenga capacidad introspectiva, ¿no? De estar mirando sus procesos, que tenga capacidad de autonegación, es decir, que efectivamente incluso a sí mismo, ¿no? Tengo un espacio de negarse un poco en función de los otros, que tenga una capacidad de cariño, de humor, que tolere bien la intimidad, porque la psicoterapia es un proceso de alta intimidad, que sea confortable para él el poder, porque obviamente la psicoterapia también es una relación donde yo tengo un poder sobre el otro, ¿no? O sea, tengo que asumir eso, ¿no? Y que en alguna medida me agrade un poco, ¿no? Tengo que tener tolerancia a la ambigüedad, es decir, como a la incertidumbre, ¿no? A que a veces, pucha, uno no sabe qué va a pasar con el paciente, que uno dice, chuta, ¿será que O sea, miren, yo con los pacientes que más sufro, y por eso o sea, no es que no me guste atenderlo, pero trato de evitar que se me junten varios al mismo tiempo, porque a mí me cuesta un mundo tolerar el tema del riesgo suicida, por ejemplo, ¿saben? De verdad me pone mal. O sea, cuando tengo pacientes que están en riesgo suicida, lo paso mal, ¿no? Porque la tolerancia, la ambigüedad y la incertidumbre que uno tiene que tener es gigante, porque cualquier cosa puede pasar y uno puede haber hecho todo lo que está descrito que uno debe hacer, ¿no? Y aún así podría ocurrir que pasara algo malo, que efectivamente el paciente en un minuto se quitara la vida o lo que sea, ¿no? Entonces, de verdad que la tolerancia, como al no poder estar seguro, se fijan de lo que puede ocurrir, o sea que uno podría haber tomado todos los resguardos y aún así hay un delta que está en tierra de nadie, ¿no? Nosotros bueno, en uno de esos viajes a Argentina, cuando yo me estaba formando como terapeuta con Juan Balbi, el modelo mío, que es el porracionalismo, él nos contaba un caso
de un adolescente que ellos habían atendido, como ellos tenían un equipo más o menos importante ahí en Buenos Aires, todos por racionalista obviamente, entonces cuando tenían casos graves los atendían de a varios, ¿no? Entonces hacían, por ejemplo, terapia individual y luego había otros terapeutas que hacían la terapia familia y así, ¿no? Y tratamientos así como de alto nivel. Entonces él siempre nos contaba un caso que le había atendido, que le había tocado a un chico joven, un adolescente, no sé, que tenía ideación suicida, toda la cuestión. Entonces, y él nos decía, bueno, nosotros hicimos todas las atenciones familiares, citamos a la familia, le explicamos, pero todo, ¿no? Que el chico no podía estar solo, que no lo podían dejar, que estaba en riesgo, que en el fondo nunca podía estar sin alguien al lado mientras no se estabilizara, ¿no? Y todo. Y él nos decía, y dice, es que era tan terrible ver que el chico llegaba, por ejemplo, a la sesión siguiente y contaba cosas como, por ejemplo, no, es que nosotros, qué sé yo, tenemos un departamento, no sé, en Palermo y vivimos en Buenos Aires Centro. Entonces él decía, les llegaba contando, ¿no?, a ellos como terapeuta, que el fin de semana se había ido al departamento en Palermo solo. Entonces, y Juan nos decía, y dice, pero si nosotros le habíamos dicho a la familia entera que no lo pueden dejar solo, entonces, en el fondo sí, pues le habían dicho a la familia entera, pero la familia entera no reaccionaba en el fondo, ¿no? Ya, es que cuando eso pasa, ¿qué se hace? O sea, tolerar la ambigüedad, la incertidumbre, el miedo, el pánico, no sé, póngale como ustedes quieran, a mí esa cuestión me da pánico, o sea, yo no me ha pasado nunca, y les juro que cuando tengo pacientes así, rezo, así como, por favor, así, Diosito, todo lo que, de verdad que yo haya hecho todo, y que ojalá no pase, y que mientras se estabilice y todo, pero la verdad es que hay un delta, una ambigüedad gigante, porque un día tiene muchas horas, un día tiene 24 horas, y uno está en general con el paciente 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, y sería, en el fondo, y el resto es como confiar en Dios, confiar en la familia, confiar en sus redes, y sería, ¿no? Entonces es una cuestión que no es menor, no es difícil, incluso a veces requiere una preparación, ¿no? Como un trabajo sobre la propia, como tolerancia a todo eso, que efectivamente hay cosas que uno no puede manejar y punto, y tiene que soltar y confiar, ¿no? Luego de que uno hizo ya todo, ¿no? Insisto, o sea, yo en eso soy súper majadera, ¿no? No es que me queden los laureles así como, ay, no, todo va a salir bien, no, al contrario, así, todas las piezas que tengo que mover ya las muevo para que no ocurra nada, ¿no? Claro, pero aún así podría ocurrir, ¿se fijan? No he tenido la suerte hasta ahora que nunca me ha pasado, pero bueno, tal vez no me ha pasado porque no estoy todo el día atendiendo, no sé, no tengo idea. La capacidad de discernimiento emocional, eso es fundamental. Un psicólogo que no sepa distinguir emociones, que no sepa notarlas, que no sepa cómo se traduce cada una, que no pueda entender que a veces no se manifiestan de manera directa y saber cómo hacerlo, etcétera, mal, ¿no? Y el interés y curiosidad por sí mismo y otros, ¿no? Miren esto, esas serían motivaciones funcionales. Ya. Este mismo autor señala que hay algunas motivaciones disfuncionales y me voy a detener en la primera que sale ahí, ¿no? Porque de eso hay mucha investigación, ¿no? Y lo que dice la investigación es que muchos psicólogos clínicos, es decir, los que les gusta y que eligen, ¿no?, la profesión de ser psicoterapeuta, reconocen, ¿no?, que lo hacen porque ellos están en aflicción emocional, no sé. Por ejemplo, que han tenido vidas difíciles, que han pasado por situaciones muy dolorosas, ¿no? Y que ellos, por su aflicción emocional, buscan eso para poder entender, para poder manejarse, etc. Bueno, pero fíjense que lo que sabemos es que esa es una motivación disfuncional. Si hay alguien que elige la profesión de psicoterapeuta por eso, lo que tiene que hacer es trabajar en su aflicción emocional. Pero miren, aquí hay un dato que es muy interesante, que a mí me gusta mucho. Fíjense que lo que dice la investigación es que cuando un psicoterapeuta ha elegido la profesión por eso, pero luego ha trabajado en esa aflicción y ha logrado salir de ella, puede ser mejor terapeuta que aquellos que no tuvieron esa motivación disfuncional, ¿no? Entonces, eso es muy esperanzador, ¿no? Porque si se asume que muchos de nosotros hemos elegido esta carrera puntualmente, porque tuvimos una vida quizá de un sufrimiento mayor, pero que si logramos superar eso con trabajo, con psicoterapia, etcétera, ¿no?, y eso nos ayuda, vamos a estar mejor preparados para atender a los pacientes.
Y si ustedes lo piensan, bueno, eso tiene muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es que probablemente los que han hecho ese proceso en su propia persona están mucho más capacitados para entender el dolor del otro, porque ellos ya lo tuvieron, ¿no? Y si además lo superaron, tienen la posibilidad de imaginar verdaderamente cómo es el mundo interno de ese paciente, cómo es el dolor, cómo es su sufrimiento. Y eso los hace ponerse en un escenario mucho más empático que uno que nunca lo tuvo, ¿no? Entonces, si eso es bien manejado, puede ser un plus como terapeuta, siempre y cuando se trabaje. Si la persona tiene una aflicción emocional y no la mejora, puede ser incluso iatrogénico para el paciente. Porque también hay terapeutas, por ejemplo, que están deprimidos ellos, ¿no? A cualquiera le puede pasar, ¿no? Todos podemos tener un momento difícil o periodos difíciles derechamente, ¿no? Y si estamos deprimidos, lo que sea, claramente no le vamos a hacer bien al paciente. Entonces ahí hay una serie de temas que son complejos. Porque lo que dice la investigación es que a veces los terapeutas no tenemos vidas muy fáciles y podemos estar más afectados de lo que parece, ¿no? Y muchos siguen trabajando igual, les da lo mismo y atienden así, aunque estén en malas condiciones emocionales, me refiero, ¿no? Bueno, la otra motivación disfuncional es el manejo vicario, es decir, que si yo tengo un problema, yo lo mejoro pero en el paciente, ¿no? O sea, que el hecho de que vicariamente el otro lo pueda resolver, a mí me reconforta, aunque no sea yo quien lo resuelva, ¿no? El que busca ser terapeuta por eso también es una motivación disfuncional. Otra motivación disfuncional es que la persona lo haga porque está solo y aislado, es decir, personas que efectivamente... ¿Sí? Disculpe, ¿cuál era el manejo vicario? El manejo vicario es que la persona elija ser terapeuta para lograr que otros, que son en el fondo los que la atienden, logren manejar de manera adecuada sus conflictos, sus problemas, etc. Pero no él, ¿se entiende? Es decir, acuérdense que lo vicario es lo de imitación, ¿no? Lo vicario es lo que otro hace, no yo. Entonces, son personas que eligen esta profesión, pero se quedan conformes con que el otro resuelve, pero que a veces puedan ser problemas incluso que la misma persona tiene, pero que no las puede resolver, pero que le puede ayudar a otro a resolverlo. Por eso se llama el manejo vicario, ¿no? Yo ayudo a un otro, pero no me puedo ayudar a mí misma. Entonces, por ejemplo, no sé, puede ser alguien que le cueste, qué sé yo, ser asertivo, ¿no? Por decir una tontera, ¿no? Y claro, al paciente en el fondo le muestra que es importante, ¿cierto? El paciente lo logra, pero él nunca es asertivo, ¿no? Chuta, no, pues la idea es que uno también maneje sus propias debilidades, sus propias dificultades, ¿no? Etcétera. No solo que uno lo vea en que un paciente lo resuelva, que uno si tiene dificultades también las resuelva, ¿no? Otra motivación, la soledad y el... ¿Sí? Pero es como proyectarse en el paciente. Lo que pasa es que ahí nos meteríamos en un lenguaje psicodinámico. Y no me quiero meter en un lenguaje psicodinámico porque esto que nosotros estamos viendo es genérico. Esto no es de ningún enfoque teórico, ¿no? Yo le podría dar un tinte psicodinámico si yo hablo de proyección, porque es como que yo pongo en el otro un conflicto que yo tengo, ¿no? Bueno, si fuera así, supongamos que un poco para seguir tu pregunta, ¿no? Si yo fuera psicodinámica, entonces yo podría decir, bueno, no sé, pues yo, qué sé yo, que yo no soy asertiva. Entonces yo recibo un paciente que tiene problemas de asertividad, ¿no? Y él efectivamente logra mejorar eso y yo me siento contenta de que él lo logre, ¿no? Por proyección, ¿no? Porque yo misma tengo ese problema, pero yo no lo logro. Entonces lo pongo fuera, pero yo no lo trabajo, ¿se entiende? Ahora, estoy forzando mi respuesta porque esto es algo que no tiene que ver con un modelo teórico, ¿no? Es a nivel general. O sea, esto no es ni psicodinámico, ni sistémico, ni cognitivo, ni por racionalista, ¿no? Cualquier terapeuta le puede pasar que tenga problemas personales importantes, ¿no? Que no los resuelve y cuando el paciente viene y tiene los mismos problemas, le ayuda a resolverlos, ¿no? Pero solo lo resuelve el paciente. Entonces se produce una situación donde hay un manejo, pero del otro, no de lo personal, ¿no? Entonces,
preferiría no ponerlo en este lenguaje más de proyección o psicodinámico, porque en rigor puede ser que efectivamente el paciente tenga ese problema. ¿Se fijan? O sea, puede ser que el paciente sí llegue con esa petición de ayuda. Y en ese caso, no es que el terapeuta esté proyectando su conflicto en ese paciente. El paciente puede venir con un tema en esa área, ¿no? Ahora, yo he visto también que efectivamente algunos terapeutas, pero eso no es lo que está acá, ¿no? Quieren trabajar en los pacientes problemas que el paciente no tiene, pero que ellos asumen que tiene por proyección, ¿no? Que a mí me suena más un poco, tal vez lo que tú me quieres preguntar, no estoy segura, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, que, por ejemplo, para mí sea un tema, a ver, ¿qué puedo poner? Que para mí sea un tema, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿no? Y que hay alguien que llega y dice, no, pucha, yo no sé, pues, consumo marihuana de vez en cuando. Y yo insisto en que eso que eso no es algo que le hace bien, ¿no? Eso sería una proyección. Tal vez para mí, ¿no? Ese es un tema importante, que yo creo que no le hace bien, y entonces yo lo pongo en ella, pero ella no tiene ningún problema con eso, ¿no? Estoy inventando un ejemplo que ni siquiera es real, ¿no? Es para que entiendan un poco como el concepto de lo que podría ser una proyección, ¿no? Entonces, la soledad y aislamiento tiene que ver con que hay personas que en su vida personal son muy solas y muy aisladas, porque, por ejemplo, puede que le cueste incluso tener relaciones interpersonales, y algunos psicólogos ven en la posibilidad de la relación con el paciente tener relaciones interpersonales, ¿no? O sea, por la soledad del terapeuta, eligen esa profesión, porque, bueno, ustedes comprenderán que una relación terapéutica tiene un montón de, ¿cómo decirlo?, de retribuciones, po. O sea, en el fondo, un paciente es como un hijo, entre comillas, ¿no? Para alguien implica retribución, implica cariño, implica relaciones de alta intimidad, y no estoy hablando solamente de la relación terapéutica, ¿no? Pero para alguien que es más solo, que tiene dificultades, que vive más aislado, es una fuente, ¿no?, de tener ese tipo de relaciones que a lo mejor no va a tener naturalmente, ¿no? También es una motivación que no es funcional, ¿no? El deseo de poder también es disfuncional. Nosotros habíamos visto que estar confortable con el poder es funcional, o sea, que uno se sienta cómodo, pero no es lo mismo que yo desee influir en el otro, ¿no? A como dé lugar. Incluso hay veces que hay terapeutas que efectivamente quieren poner su modelo por encima, no sé, pues que en realidad quieren incluso influir en cuestiones, no sé, hasta como decirlo, como de aspectos moralistas, ¿no? Y que efectivamente tienen como una necesidad de que el paciente vaya en esa línea, ¿no? Bueno, eso tampoco es funcional. La necesidad de amor que el terapeuta no encuentra en otros vínculos y que busque obtenerla en una relación profesional. Que aquí no estoy hablando del amor de pareja, no, la necesidad de amor, o sea, de que alguien lo quiera, que alguien la quiera, ¿no? Y que a veces ocurre porque no tiene muchos vínculos a su alrededor, ¿no? Y por último, miren, arriba estaba el manejo vicario y ahora está la rebelión vicaria, que tiene que ver con que a veces los pacientes tienen temáticas donde no se atreven, ¿no?, a rebelarse, como a enfrentar una figura de autoridad, por ejemplo, en los trabajos, en sus relaciones interpersonales, y a veces los terapeutas, ¿no?, hacen que ese paciente como que se rebele porque ellos tienen una problemática con ese aspecto, ¿no? Entonces, lo ven, lo hacen de nuevo a través del otro. Lo mismo que el manejo vicario, pero en la rebelión, ¿no? O sea, como a salirse de los márgenes esperados porque ellos se saldrían y no lo pueden lograr. Y cuando logran que el paciente lo haga, se sienten muy compensados, ¿no? Eso puede ser en un trabajo, por ejemplo, frente a un jefe, ¿no? O sea, a cualquier nivel, ¿no? Entonces, esto es importante porque se supone que un terapeuta debe tener procesos de trabajo personal, de psicoterapia personal. Alguien que quiere ser un buen terapeuta debería trabajar sus áreas problemáticas.
Si alguien tiene dificultad en las relaciones interpersonales, imagínense, con mayor razón, ¿cómo va a trabajar con alguien que también tiene dificultades interpersonales? O sea, ¿de qué manera va a ser de una buena ayuda si esa misma persona en sí tiene dificultades graves de interacción con los otros, por ejemplo? Si esa persona en sí misma tiene dificultades graves en el discernimiento emocional, no tiene idea cómo es una emoción, no tiene idea cómo se manifiesta, no sabe en sí mismo identificarla, no sabe cuando a él o a ella misma le pasa que se molesta, se enoja, no sabe decirlo, no sabe actuar frente a eso, etcétera, ¿no? O sea, yo he escuchado casos, cuestiones así, pero realmente burdas, o sea, cuestiones de terapeutas que con los pacientes se descontrolan, los tratan pésimo, cuestiones que uno dice, pero es que no, pues si son, o sea, son terapeutas, pues. O sea, si son ellos los que tienen que como manejar bien la situación, pues sino que queda para el paciente. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que son de alta complejidad, que muchos no las mencionan y que lo que deberían hacer los que van a trabajar en esta área es hacer buenos procesos de psicoterapia personal. Sobre todo, y sí o sí, cuando ellos tienen aflicción emocional. O sea, eso ninguna duda. O sea, si uno entró a estudiar esta profesión porque uno mismo tuvo mucho proceso de aflicción emocional, lo pasó mal, tuvo una familia difícil o lo que sea, la psicoterapia va pero pegada, digamos. O sea, no, una posibilidad de escaparse, ¿no? O sea, hay que trabajarlo, hay que prepararse. Esto se aprende también. O sea, por algo hay formaciones, y uno cuando hace formaciones, muchas veces las formaciones incluyen procesos personales también. O sea, que uno se forma en un modelo teórico, pero además a uno le hacen sesiones, a veces hace trabajos en grupo, entonces uno va mirando, ¿no? Lo que para uno es importante, lo que a uno le ocurre, cuáles son las áreas que a uno le cuestan, cuáles son los pacientes que a uno lo ponen, porque además también a veces ocurre que uno puede hacerlo muy bien con un grupo paciente, pero hay temáticas, por ejemplo, que para cada uno pueden ser súper difíciles de abordar, súper difíciles, y que uno puede quedarse paralizado en el fondo. ¿Se fijan? Entonces uno tiene que saber cuáles son esas áreas, o para trabajarla o para derivar al paciente. Entonces, porque si yo voy a hacer puras tonteras porque ya caché que ese tema me cuesta mucho, entonces o lo derivo o trabajo en ese tema para resolverlo. Y luego entonces digo, ya, ahora sí, ¿no? Pero no estar ahí, así como ya no importa, ya si el paciente no, o sea, que la cuestión sea realmente profesional, ¿no? Y para eso hay que formarse, hay que hacer psicoterapia, hay que estudiar, hay que trabajar en la propia persona del terapeuta. Hay una serie de estudios hoy día, ¿no? Que señalan que la figura del terapeuta es muy importante, porque en el fondo nosotros cuando nos formamos con Juan Balbi, Juan siempre hacía una cuestión así súper dura, encuentro yo como bien potente. Él decía, los psicólogos, no, él decía, las prostitutas son del cuerpo, los psicólogos somos prostitutos del alma, decía él, ¿no? Vendemos el alma. En el fondo, una prostituta vende su cuerpo, ¿no? Y le pagan por vender su cuerpo. Bueno, nosotros nos pagan por vender el alma, en el fondo, decía él, ¿no? Porque nosotros vendemos nuestra mente, en el fondo. O sea, la persona nos paga como por poder tener un vínculo, pero emocional con nosotros, una relación. Es que es fuerte esto que estoy diciendo, ¿no? Y lo tomo de él, porque a mí no se me ocurrió jamás, pero él lo decía así. Decía, nosotros somos prostitutos del alma, vendemos nuestra alma. Eso es lo que va a sanar al paciente, que nosotros vamos a trabajar desde nuestra alma, no desde una teoría pura, no, nuestra persona está en juego. Eso es algo muy importante. Entonces, yo quisiera, ¿no?, dejar instalado eso en ustedes, que si alguno de ustedes, ¿no?, el día de mañana le gusta el ámbito clínico, quiere ser un buen terapeuta, quiere de verdad poder ayudar a otro así, ¿no?, como en esto, que es desafiante, lo haga así, de la manera que corresponde, ¿no? Que se forme, que busque, que trabaje en sus propias temáticas. Todos las tenemos. Aquí no hay nadie que se salva. Sobre todo los que elegimos esto. Usted sabe que cuando hay investigaciones en que se han puesto a mirar las vidas de los terapeutas, y en general las vidas de los terapeutas
son bastante acontecidas, chiquillos. ¿Qué quieren que les diga? Así que no voy a entrar en detalle porque no tengo más tiempo en este ramo, ¿no? Pero, bueno, ¿quiénes pueden ser psicoterapeutas? El psicoterapeuta puede ser solo una persona, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo trabajo así. Pero también puede ser coterapeuta. Por ejemplo, hay terapeutas de familia que trabajan de a dos, ¿no? Hay otros que trabajan en equipos terapéuticos, es decir, que hay terapeutas de familia, que hay terapeutas individuales, que hay terapeutas de pareja, que a veces trabajan con psiquiatras, ¿no? Y son un equipo completo terapéutico que funciona como equipo, se supervisan los casos, ¿no? Etcétera. A mí me tocó trabajar, tuve mucha suerte, me tocó trabajar en Santiago durante la época del magíster, en un programa que había en esa época en el CEPUC, que era como el CAPI de acá, ¿no? Pero de la Católica, y tenían ellos un programa de adicciones en ese tiempo. Y tuve la suerte de trabajar un par de años ahí, mientras estaba estudiando en realidad, trabajar comillas, porque yo era una estudiante, no recibía nada, sino que aprendía nomás, recibía el conocimiento. Y por ejemplo, ahí tenían un equipo terapéutico, porque los casos de adicciones en general son casos muy complejos. Un terapeuta solo prácticamente no es nada en el fondo, porque de verdad son casos muy difíciles. Y claro, por ejemplo, ellos tenían este programa que era para personas adictas, a lo que fuese, ¿no? Y entonces, claro, cuando el adicto entraba en ese programa, entonces la persona tenía sesiones individuales con un terapeuta individual, si era casado, tenía sesiones de pareja con una terapeuta de pareja. Si tenía familia, había sesiones de familia, ¿no? Con terapeutas de familia. Y además tenían un espacio grupal donde juntaban a todos los que estaban en el programa, solos, digamos, a todos los que tenían algún problema de adicción con alguna sustancia. Entonces hacían una vez a la semana unas reuniones que eran solo con ellos, ¿no? Pero todos estaban en la misma, en el fondo. Bueno, a uno le gusta el alcohol, a otro le gusta la marihuana, a otro le gusta la cocaína, la anfetamina, bueno, todo el amplio espectro, ¿no? Pero además entonces hacían esa intervención grupal, que la dirigía otro psicólogo. Y el equipo, que eran todas esas personas, o sea, era un grupo, no sé, 10, pónganle ustedes más o menos, y yo de colá, insisto, porque yo estudiaba, y entonces nos reuníamos todos los lunes, toda la mañana, de 8:30 a 1, completa, ¿no? Y supervisábamos caso por caso, uno por uno. Todos los que estaban en el programa, en el fondo, era, ya, ok, 8:30, no sé, Juanito, ok, 9:30, Alicia, no sé, a las 10, tal, y así, ¿no? Toda la mañana. Ah, bueno, y se me olvidó el psiquiatra, que también había un psiquiatra especializado en adicciones, ¿no? Y era un equipo, o sea, entre todos se generaban las estrategias de intervención. No era aquí que el terapeuta de familia dijera, no, entonces esta familia lo que hay que hacer es esto. No, era un trabajo conjunto en que el terapeuta individual, en el fondo, un poco comentando lo que iba trabajando, ¿no? A propósito de eso, entonces, entonces aquí en familia vamos a tener que abordar esto, y entonces el terapeuta de familia decía, ya, pero entonces el individual también va a tener que, y en el grupo, ¿no? El que había estado, el terapeuta grupal, entonces decía, bueno, pero en el grupo salió esta situación que él compartió con los que estaban ahí, entonces hay que trabajarlo en sesión individual porque es importante, bla, 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 ¿no? O sea, imagínense, un equipo terapéutico completo para una persona. Una cuestión, imagínense los recursos. Y también el psicoterapeuta puede usar esto de ser supervisor. Alguien, por ejemplo, que tiene más experiencia, que tiene más años, ¿no? Que pueda ayudarle a otros terapeutas más jóvenes, ¿no? A seguir sus casos. A mí, como yo ya soy más vieja, y me conocen harto que en Talca, los exalumnos y todo, me pasa de repente que hay chicos bueno, chicos digo yo, no son chicos obviamente, pero me pasa de repente que colegas me piden procesos de supervisión. Entonces, no terapia individual ni nada, sino que, por ejemplo, que un colega se siente estancado con un caso y entonces me pide ayuda para avanzar con ese caso, ¿no? Entonces yo hago un proceso solo de supervisión, entonces obviamente en el fondo la persona tiene que compartirme toda la información del paciente, qué sé yo, y entonces vamos generando estrategia en conjunto, y yo trato de mirar si hay aspectos que no han estado vistos, de decir, bueno, tal vez por acá, tal vez por allá, ¿no? Etcétera.
Y bueno, yo les contaba, parece que la vez pasada a ustedes, que yo hago lo mismo. O sea, yo a su vez, ¿no? Cuando he tenido casos como de alta complejidad o en los que yo he sentido que no puedo, ¿no? Que son muy difíciles para mí o lo que sea, o que me empiezo a enredar, ya sea por temas personales o que, no sé, me empieza a pasar que siento como que no avanzo, que estoy como en un impasse, como le llaman, ¿no? Yo también a su vez tengo mi supervisora en Santiago, porque no es alguien de acá, ni, bueno, porque yo además conozco a todo el mundo acá en Talca casi, a esta altura. Y además en el modelo que yo trabajo tampoco es que aquí en Talca no conozco a nadie más viejo que yo, ¿no? Que tenga más experiencia que yo en eso. Entonces yo a su vez, cuando he estado en situaciones así, yo también le pago a alguien que tiene más experiencia que yo para que me ayude a mí a supervisarme ese caso, ¿no? En algún minuto lo hacíamos con Juan Balbi en la época de formación y nos juntábamos con un grupo que estábamos todos interesados en ese modelo en particular y le pagábamos a él, digamos, y nos juntábamos por Skype porque Juan ahora vive en Italia, antes vivía en Argentina, así que nunca, solamente cuando viajábamos lo teníamos en vivo, él vino a hacer algunos cursos acá y todo. El resto lo hacíamos todo por Skype y él nos supervisaba los casos por Skype. Entonces nosotros le contábamos, qué sé yo, y bueno, tengo duda con esto, pucha, no puedo identificar esto, no sé por dónde ir, no sé cuál sería el objetivo ideal, ¿no? Entonces el supervisor lo que hace es un trabajo como de ayuda a otro terapeuta, ¿no? Para poder hacer que el proceso sea el más adecuado, sea mejor, y obviamente uno trata de ir a un supervisor que tenga más experiencia que uno, pues, o sea, se asume que si uno ya tiene una experiencia y no puede, es porque probablemente es un caso más complejo que lo habitual, ¿no? Entonces, ¿sí? En esto de los supervisores se necesita el consentimiento del cliente o no, como para que se comparta su info. Depende, porque al menos lo que hacemos nosotros en general es que nunca hay ningún dato del paciente, primero, ¿no? O sea, los pacientes se hablan a nivel general, nunca con nombres, nunca con, o sea, con ningún dato que los pueda hacer reconocer, ¿no? Ahora, hay instancias en las que eso es más de cerca, en que sí se le pide la autorización al paciente. Por ejemplo, en el CAPI, ¿no? En el CAPI nosotros aquí en Talca, los pacientes todos firman un consentimiento, porque como es un lugar donde todos los pacientes son puestos en un contexto académico, ¿no? Todos los alumnos que atienden ahí son todos supervisados. Entonces los pacientes todos saben que eso es la condición, ¿no? Y si es, por ejemplo, pacientes de la consulta privada, bueno, si uno quisiera, uno igual le puede preguntar, ¿no? Ahora, en el caso mío, por ejemplo, no sé, pues yo si me superviso es solo con una terapeuta en Santiago que, o sea, no tiene ninguna posibilidad de saber nada, en el fondo, ¿no? Y bueno, cuando era con Juan Balbi, imagínense, un extranjero que está en otro país, digamos. O sea, por supuesto que no hay ninguna entrega de ningún dato, insisto, de ningún tipo que pueda generar el conocimiento del otro, ¿no? Pero uno podría hacerlo si es algo más cercano, cuando es algo cercano, sí, pues uno tiene que pedir la autorización al otro, ¿no? O uno puede decir que en realidad uno trabaja, por ejemplo, en equipos de supervisión, todo eso si es algo como que efectivamente uno piensa que puede ser un conocimiento, lo que sea, sí, pues tienen que pedir autorización. Sí. Por último, no, mentira, la relación terapéutica nos va a quedar, no sé si alcanzamos hoy del proceso, pero la relación sí. Bueno, el tercer componente esencial, pasamos por el cliente, el terapeuta, el tercero es la relación y el último es el proceso, ¿no? ¿Qué ocurre con la relación terapéutica? Hemos hablado ya harto hoy día de la relación a nivel general, ¿no? En las definiciones y por ahí yo he ido dando algunas cosas ya de qué es una relación, ¿no? Bueno, la relación terapéutica es la relación profesional. Eso es muy, muy relevante. Aquí no estamos con un amigo ni con una amiga. Esto es una relación profesional, ¿no? En que el terapeuta posee interés genuino, este es el interés genuino de Rogers, ¿no? Por el cliente, pero este no forma parte de sus relaciones interpersonales cotidianas. Ya, esto, chiquillos y chiquillas, es muy importante. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces, bueno, a veces, ¿cierto? Alguien podría decir, pero pucha, pero mira, ayúdame, atiéndeme a mi hijo, ¿qué te cuesta? Nos vemos poco, no pasa nada, ¿no? No, esto es una relación profesional.
el cliente no forma parte de mis relaciones interpersonales, porque eso no, o sea, éticamente no es adecuado que uno tenga dos relaciones al mismo tiempo con el paciente. Hay en el código de ética, no sé si ustedes se acuerdan, porque yo sé que ustedes han revisado con otros profes hartos contenidos de los aspectos éticos. No sé si han escuchado alguna vez las relaciones duales. ¿Les suena? Relaciones duales. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Cómo parece? ¿No? No me suena, profe. ¿No? Ya, Pero decía como lo dice el nombre, que sean dos relaciones a la vez con la misma persona. Sí, es eso, ¿no? Significa, por ejemplo, que yo tuviese una relación profesional con un paciente, pero además tuviera una relación social. Por ejemplo, que fuera parte de mi círculo, ¿no? O una relación económica, por ejemplo, que haya algún tema relacionado con dinero entre ambas partes, ¿no? Bueno, de más está decir que una relación sexual, o sea, todo lo que sea algo de una intimidad que no es profesional, ¿se entiende? Ya. Yo, miren, piensen en esto. Yo, por ejemplo, como profesora y que un alumno viniera a pedirme que lo atienda. Eso, si yo dijera ya, ok, perfecto, ¿no? Eso es una relación dual, ¿no? Porque yo tengo, por un lado, una relación académica, ¿no? Y además una relación profesional en que yo lo atiendo. Y eso no se puede hacer, ¿no? O sea, las relaciones duales están penadas en el código de ética. Nadie debe hacer eso. O sea, uno tiene solo una relación profesional con el paciente. Y punto. Yo no me hago amiga de los pacientes, ¿se entiende? Es real, y yo siempre les digo, ¿no? Que uno se encariña con los pacientes, es una relación de alta intimidad, ¿cierto? Es una relación en que el otro confía en mí, etc. Pero no somos amigos. Ojo con eso. No es una relación social, es una relación profesional. Yo no frecuento a ese paciente en un contexto que no sea el profesional. ¿Ya? Y eso es sumamente importante porque todo el resto se puede enredar. Entonces, imagínense que yo llego a tal punto, yo soy súper como estricta en eso, ¿no? Yo incluso no atiendo amigos de las personas que atiendo, por ejemplo. Ni amigos ni amigas, ni familiares de ningún tipo, ni nada. De hecho, muchas veces yo cuando de repente me escribe gente, yo les pregunto, porque me dicen, hoy sabe que una amiga me dio su contacto para terapia. Entonces le digo, pero ¿y quién es su amiga? ¿Yo atiendo a su amiga? Porque si estoy, y me pasa con pacientes que me preguntan a mí, y me dicen, ¿no? Me dicen, pucha, Luz Meras, es que mi amiga, no sé, la Juanita está súper mal y me preguntó si podía venir donde ti, es súper amiga mía, pero está súper mal y pucha, yo le dije que la única psicóloga que confiaba eras tú, qué sé yo, eso ya. No, Nes, le digo yo, lo siento en el alma, pero mándela a otro lado porque yo a sus amigas íntimas no las voy a atender. O sea, no, nadie, ni siquiera a ese nivel. O sea, porque miren, todo eso se enreda después, todo eso se presta a confusión, entonces después, entre que, yo pongo esto de ejemplo porque, o sea, pasan así, ¿no? Por ejemplo, que si atiendo a dos personas que son amigas, entonces imagínense que yo, no sé, voy a inventar, a una la tengo a las 3 de la tarde y la otra la tengo a las 6 de la tarde. Y resulta que yo a las 3 de la tarde tengo un control con el pediatra de mis hijas y me dio hora a esa hora. No la puedo cambiar. Entonces yo voy a tener que suspender a la paciente a las 3, por ejemplo, ¿no? Pero no a la de las 6. Pero supóngase que esa después conversa y dice, uy, no, si yo no tuve sesión el lunes. Ay, yo sí. ¿Y por qué? No, porque me dijo que ese día no me podía atender. Ah, chuta, y a mí sí me atendió. Mal. O sea, cuestiones así se pueden prestar para malinterpretaciones. Entonces, aquí lo ideal es solo en la relación profesional, ¿no? Eso está descrito así en los códigos de ética. Relaciones duales no se aceptan, ¿no? O sea, uno tiene que tener solo la relación profesional con el paciente, ninguna otra. Entonces, cuando ustedes les vengan y digan, pero pucha, pero porfa, pero si no importa que no sé qué, no es, ¿no? Y bueno, esto otro que hago yo va un poco más allá, ¿no? Pero yo lo hago porque de verdad, o sea, es lo mejor. O sea, es mejor resguardarse, que después se generan unos enredos, pero miren, o sea, una cuestión re compleja.
Esta relación presenta 3 características. Después vamos a ver los componentes, así que estas son las características. Una es la asimetría, es decir, no estamos al mismo nivel jerárquico, ¿no? Cuando un paciente parte, en general, la jerarquía está puesta en el terapeuta, porque el terapeuta es quien da la ayuda, ¿no? Es verdad todo lo que dicen los enfoques de que el paciente es experto en su problema, sí, pero no es la misma posición, no estamos a un nivel simétrico, porque el paciente viene en una condición que generalmente es de desmoralización, de necesidad de ayuda, y yo estoy en la posición de dársela, ¿no? Lo que está descrito, miren esto, que ocurre a medida que pasa el tiempo, es que esa asimetría cada vez disminuye más, y hacia el final de la psicoterapia suele ser una relación mucho más simétrica, ¿ya? Pero no al principio. Segundo, carácter retributivo. Los terapeutas trabajamos, esto es un trabajo, y el otro nos retribuye. En el caso de la consulta privada es con un pago, ¿no? Por eso que a los pacientes en el consultorio, esto que les decía yo, ¿no? Les pasa que tienen la sensación de como que no retribuyen en nada, por eso a veces llevan un regalito, un pancito amasado, unos huevitos, lo que sea, ¿no? Porque tiene un carácter retributivo, o sea, si alguien a mí me ayuda, yo necesito también, y está pensado así, por eso es que cuando uno tiene consulta privada, uno debe cobrar lo que uno, o sea, en el fondo uno puede elegir cobrar muy poco si quiere, ¿no? Pero tiene que cobrar porque si no, no se produce ese carácter retributivo que yo doy una ayuda, pero el otro me recompensa porque es mi trabajo en el fondo, ¿no? Y tercero, la otra característica es el encuadre. Y el encuadre tiene un sinfín de cosas que vienen a ser todas las normas de funcionamiento, que obviamente en eso hay distinciones en función de los modelos teóricos, porque, por ejemplo, ¿no? El encuadre del psicoanálisis clásico, por decir uno, ¿no? Que en Talca no se hace, porque no hay psicoanalista, pero el encuadre del psicoanálisis clásico, por ejemplo, es súper estructurado. Se fija, ultra, así, o sea, el psicoanálisis clásico, la persona está en un diván, no puede ver al paciente, al terapeuta, en general no se saludan de beso ni nada, ¿no? Con suerte de mano, o sea, hay una serie de cuestiones, el encuadre que se atienden, no sé, 4 veces a la semana, todo eso que son como las normas, las condiciones, es el encuadre y eso sí va a depender del modelo teórico del cual yo trabajo, ¿no? Y la alianza, que es la relación, es lo mismo, son sinónimos, ¿no? O relación terapéutica que se produce entre paciente y terapeuta es un facilitador esencial del cambio que sucede en el proceso terapéutico. Y eso, chiquillos, es fundamental, subrayenlo después cuando lo anoten, si imprimen las diapos, lo que sea, remárquenlo, ¿no? Porque hoy día sabemos que la relación es un facilitador del cambio en el otro. O sea, lo que ocurre entre el terapeuta y el cliente en el fondo. Cómo se da esa relación es muy importante para facilitar el cambio, ¿no? Bueno, y así como veíamos características, la alianza también tiene componentes. Y aquí entra el vínculo. Entonces, uno de los componentes es el vínculo, ¿no? Otro es el grado de acuerdo en objetivos y otro es el grado de acuerdo en tareas. Entonces, uno debe cuidar, para tener una buena alianza con el paciente, yo debo cuidar tener un buen vínculo, debo cuidar estar de acuerdo en los objetivos que yo voy a tener y que voy a mirar como meta hacia el final, y debo estar de acuerdo en las tareas que vamos a tener durante el proceso terapéutico, ¿ya? Esos son elementos claves, ¿no? Yo no puedo pedirle, por eso yo les decía el otro día, yo no le puedo pedir a un paciente que no sabe leer ni escribir, no le puedo dar una tarea de un esquema cognitivo. ¿Se entiende? Por eso que a veces los programas que vienen destinados desde el Ministerio de Salud no se pueden aplicar tal cual como piensan en el Ministerio, porque resulta que uno tiene pacientes en el consultorio que no son aptos para esa tarea, ¿se fijan? Y imagínense yo mando a hacer una tarea hacia un paciente así, lo frustro, el pobre paciente va a quedar peor que antes, pues. Entonces, esos componentes de la alianza yo tengo que estarlos mirando, generar un buen vínculo, pero también estar de acuerdo en los objetivos y tareas, salvo lo que ya dijimos al principio, que sea una situación de riesgo, ¿no? Y este vínculo justamente tiene que ver con el grado en que el paciente experimenta la relación como una relación de ayuda, ¿no? Para lograr los objetivos que se han propuesto. Entonces, el terapeuta debe lograr
esa alianza de trabajo, deber lograr la resonancia empática, porque yo debo poder ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y que eso me ayude, me resuene, sea adecuado, ¿no? Que yo pueda entrar en el mundo del otro. Y la aceptación mutua, ¿cierto? Para que ese vínculo sea bien logrado, ¿no? Aquí hay un esquemita con el que quiero terminar porque después viene el proceso y eso ya lo voy a ver la próxima clase, ¿ya? Entonces voy a dejar ese esquemita puesto ahí mientras para abrir si es que hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Soy todo oídos. Hola profesora, yo tengo una duda. Hola, dígame. En el tema eso de que exista otro tipo de relación. ¿Se cortó? Ahora sí. Ahí sí, ya. El Quedé en la mitad. paciente tiene la obligación de decir si existe otro tipo de relación. Por ejemplo, en el caso, no sé, pues ahora que está en el tema de las clases online y los profesores no ven las caras de sus alumnos. Si el profesor no supiera que es su alumno, ¿el alumno tendría la obligación de decirle que es su profesor? Sí, claro. Sí. O sea, lo que pasa es que es una obligación un poco compleja, porque en el fondo uno podría no saberlo, ¿se entiende? Claro. Claro, o sea, debiera decirlo, ¿no? Pero estoy pensando que cómo uno controlaría eso. O sea, estoy pensando, al menos lo que yo hago, pero igual me podrían mentir, ¿no? Yo lo que hago es que siempre en la primera sesión les pregunto, cómo llegaron a mí en el fondo, ¿no? Porque como yo no tengo ningún aviso en ninguna parte, nadie que no venga recomendado podría llegar, ¿no? O sea, nadie que alguien no le haya dicho de cómo ubicarme puede saber de mí, ¿no? Entonces, yo siempre sé que esa persona viene como con el dato que alguien le dio. Entonces, yo al menos lo que hago es que siempre al inicio pregunto, ¿de dónde viene? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo derivó? No sé, o sea, cómo supo, etcétera. Entonces, cuando eso pasa, generalmente pregunto el detalle. No sé, porque ahora no me ha pasado nunca que me digan que es alumno mío, por ejemplo. Porque como todos saben que como yo siempre digo esto, ¿no? Y siempre, además, soy como bien catete en eso, entonces muchas veces me han preguntado, me han dicho, profe, pero es que yo quería ir a psicoterapia con usted, y yo le digo, no, lo siento, pero no tengo ninguna posibilidad, incluso más, yo no solo es que no sean alumnos míos, yo no atiendo a nadie que esté en UCM, a no ser de que ya haya terminado su carrera, así de drástica, aunque incluso antes me pasaba de repente, porque antes había dos menciones, había una mención educacional y una mención salud, ¿no? Por supuesto, yo no hice nunca clase en la mención educacional, pues yo no tengo nada que ver con educación. Entonces, a veces me pasaba que alumnos de esa mención me preguntaban, pues me decían, profe, pero mire, si usted no me va a hacer clase. Yo decía, es que mientras usted sea alumno de UCM, yo no voy a hacer ningún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque aunque no tengan clases conmigo, imagínense, se diera, es una situación excepcional, pero podría ocurrir. Imagínense que en ese tiempo hubiese pasado que, no sé, un profe del área educacional para el examen de título se hubiera enfermado, pónganle usted, y me hubieran pedido a mí estar en la comisión. ¿Se fijan? Cuestiones así, o sea, no, pues, es que, no, para mí, en eso es blanco-negro, o sea, en eso soy dicotómica, lo reconozco. O sea, no se puede, pues, no se puede nomás, porque, claro, yo puedo decir, pero es que o alguien que me pregunta cuando está en segundo, por ejemplo, de la carrera, sí, pucha, claro, yo ya no, de ahí que le haga clase va a pasar el tiempo. ¿Y qué pasa si alguien que necesita 3 años de terapia y cuando llegue a tercero, a cuarto todavía va a estar, o a cuarto que le hago clase yo, todavía va a necesitar? No, pues. ¿O qué pasa al revés? También me pasaba de repente que alumnos que ya estaban en práctica me preguntaban de repente. Entonces yo ya les había hecho clase y ya en práctica ya no me los iba a encontrar más, probablemente porque estaban supervisados con otro profe, ¿no? Entonces yo le decía, ya, pero ¿y qué pasa si me ponen en la comisión de su examen de título y me ponen a mí? O sea, no sé, pues, ¿qué hago? O sea, hay dos opciones. Una, tendría que decir, hoy no, yo no puedo, ¿no? Excusarme.
pero eso significaría que el alumno estuviera dispuesto a que yo diga eso, porque no podría decir una archiva, ¿no? No puedo inventar algo así. Y lo otro es que no corresponde, porque yo siempre podría asumir que por alguna razón me puede tocar hacer algo con ese alumno si yo soy profesor en la UCM. ¿Se fijan? Entonces, mientras estén adentro de la carrera, yo en eso soy categórica, ni una posibilidad. Ahora, una vez que salen y no tienen nada que ver conmigo y no tienen por dónde encontrarse conmigo, ahí es otra historia. Y ahí sí, pues he tenido alumnos de UCM después que salen, varios, en el tiempo, digamos. Así que yo hago clase del 2002 en la carrera, imagínense, estamos en el 2020, hace ya 18 años haciendo clases. Entonces conozco a los alumnos desde la primera promoción que entraron, han sido alumnos míos muchos. Entonces, claro, a esta altura hay un montón que de repente, en todos estos años, sí, pues, algunos los he visto. Pero los he visto cuando ya no tienen ningún tipo de interacción conmigo. O sea, ya no son mis alumnos, por trabajo no se van a pillar conmigo en ningún contexto. Nada que ver, pues hicieron sus vidas y bueno, yo fui la profesora del año 1, digamos. Pero nadie que esté en ese minuto puede ser mi paciente. No. Y eso, insisto, si ustedes leen, miren, voy a buscar dónde sale en el código ético para mostrárselo. Pero sale ahí relaciones duales. Y aparece ahí que uno no puede tener ningún otro tipo de interacción con el paciente más que la relación profesional. Por lo tanto, si uno es profesor académico de la escuela, entonces no puede, mientras no termine el alumno. Después de eso da lo mismo, porque, bueno, después de eso no hay que ver, pues si yo con los alumnos cuando ya salen de la U no tengo nada que ver con ellos, con la mayoría, pues hay algunos con los que sigo en contacto porque han sido ayudantes míos y trabajan conmigo en proyectos y cosas así. Obviamente esos tampoco, pues. A mí me ha pasado de repente, tengo un par que han sido ayudantes históricos míos y que trabajan en todos mis proyectos, Fondes y Tinterno y todo, y después salen y me dicen, pucha, Lumberia, ¿por qué se me ocurrió trabajar contigo? Yo quería hacer psicoterapia contigo, que ya lo lamento yo también, pero ya, si además ya tengo una relación de cariño y todo el cuento, menos, pues, esa es la objetividad, se da la chuña. Entonces ya les digo, pucha, yo les puedo dar un buen dato, pero yo cero posibilidad porque ya les tengo cariño, ya pasó a otro tipo de relación, ¿se fijan? Entonces ya la cuestión, no, en general se enreda y además no es lo adecuado, ¿no? Por eso digo, cuando voy a buscar en qué parte del código de ética sale eso para mostrárselo, para que lo lean ustedes en el fondo, para que me crean, ¿no? Hay un capítulo por ahí, aquí lo tengo, lo voy a buscar para la otra clase, que está en un libro de psicología, se llama Fundamentos de Psicología Clínica de Culari. Ese texto está en la biblioteca, pero ahora no sé si estará online, digamos, no creo. Y hay un capítulo entero de ética y razonamiento ético, que yo antes también lo daba de lectura obligatoria a los chicos y chicas como ustedes, y claro, y ahí salía una explicación larga de todo eso. De por qué no había que hacerlo, de lo iatrogénico que podía hacer, de todas las cosas como riesgosas que podían empezar a pasar cuando eso ocurría, ¿no? Y no, la verdad es que yo no, a mí no me gusta arriesgarme en cosas que no corresponden, la verdad. Prefiero paso de ese tipo de situaciones enredosas, no es mi estilo tampoco. Digo, cosas ordenadas funcionan mejor para mi gusto. Puede que haya un sesgo ahí también, ¿no? Pero además está ¿cómo se dice? Está escrito en los códigos de ética que uno no debe hacer eso. Así que eso. Si les toca, tienen que decir chiquillo. A mí, insisto, no me ha tocado. Y sé que ninguno estudia en UCM de los que atiendo. Así que, porque además, imagínense, tendría que ser mago para esconderme eso, po. Porque uno habla todas las sesiones de todo, po, de lo que hacen. O sea, yo en las primeras sesiones les pregunto, po, qué hacen, dónde trabajan, dónde estudian, si estudian, en qué curso van, todos los detalles, po, todo, qué estudian, no sé, todo. O sea, a mí me tienen que contar todo eso. Eso me lo cuentan en la primera sesión, al tiro, de entradita. Los que trabajan me cuentan en qué trabajan, cuántos años llevan, todo, pues, todos los detalles, como lo que decía Pinel, pues.
O sea, yo tengo que tener en mi cabeza la historia clínica completa de esa persona, todas sus interacciones más importantes, ¿se fijan? Entonces, claro, alguien para poder hacer eso en realidad tendría que mentirme, en el fondo. Porque si no, no hay forma que no me dé cuenta que algo extraño pasa. O sea, tendría que mentirme que estudia otra cosa. Pero imagínense después cuando, no sé, pues típico que salen las cuestiones de, o sea, las relaciones salen en el contexto, cuando son chicos jóvenes como ustedes, salen cosas de la universidad, cuando son gente que trabaja, salen cosas de sus trabajos, obviamente también de sus relaciones más cercanas, pero también salen otros temas. Pues. Entonces tendría que ser ultra pillo, así como para que yo no, en ningún momento como que me diera cuenta de eso. Así que eso. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué otros comentarios? ¿Alguna otra duda? ¿Queda más o menos claro cómo se va armando? Con los componentes, con cómo se conceptualiza una psicoterapia. ¿Va quedando claro o es muy complejo? ¿Cómo lo ven? No, pero que en general igual va quedando